la diferencia entre trabajar para el presidente Uribe y para el presidente Santos? Yo creo que la principal diferencia es como la microgerencia de Uribe y la macrogerencia de Santos. O sea, Uribe estaba en el detalle, en el día a día, llamaba a todo el mundo en cada tema. Santos, primero, él tiene claro sus dos temas principales, la OCDE y la paz, y el resto delegaba mucho a su equipo, pero... Eso me parece que es una jugada muy tesa. No sé qué tan jugador de póker. Pero juega póker. Carolina Soto es economista, ha sido investigadora de Fedesarrollo, viceministra de Hacienda y hasta el año 2021 fue codirectora del Banco de la República. Tú tenías un trabajo fascinante, importantísimo, y la visión venenosa de la pregunta es... Sabía que venía. Bueno. Renunciaste para una campaña que luego sacó... que es... ¿Cuántos fueron? 336.000 votos. Sí, esa fue otra de las renuncias que me tocó hacer pues, por Alejandro. El rector de los Andes, yo, codirectora del banco. Qué necesidad, ¿no? Y sabes, Andrés, que... Ay, no sabía eso. Más difícil el pregrado, el colegio que el pregrado. Me parecía más exigente el colegio. Wow. Sí. ¿Cómo era tu colegio? ¿Qué exigía? No, era... Es que, no sé... Pero era muy enfocado como al resultado, ¿no? Entonces tenemos que hacer, bueno, en todo mi colegio siempre ha sido todavía, de los 5 primeros en el ICFES. Ya. Entonces, y era también como estudiante que no iba como sacando los resultados esperados, se iba depurando. O sea, empiezan 5 salones en kinder y terminan 2 en 11. Claro, hace 30 años, así, hoy no sé cómo sea. ¿Qué hacen con la otra gente? Se van para todos los otros colegios. Sí, entonces, y se van a hacer las estrellas. Se iban a hacer las estrellas en los demás colegios. Entonces llegaba alguien de San George al Campo Alegre, los duros al Colombo Gales, al Lincoln. Bueno, cuando quieras empezamos. Yo pensaba que ya... ¿Ya habíamos empezado? Bueno, no, digamos, ¿ya estamos grabando? Pues en principio sí. Yo siempre corto a partir de cuando tú quieras empezar, pero si quieres volvemos Pensé que ¿cuándo empezamos? ¿En qué momento? No, o sea, esto estaba grabando. ¿Tú estás grabando? Esto estaba grabando y yo pensaba que cuando te dije si está bien que empecemos ya. Pero hace un segundo. Hace un segundo, sí. Ok, pero cuando me dijiste está bien que empecemos ya, dije listo, pero entonces... O sea, estaba esperando como empecemos. Entonces, ya. En realidad con lo del colegio. Bueno, entonces no sé, si quieres retomamos o... Sí, no, retomamos. Pero ¿y cómo vamos a empezar? O sea, ¿qué es lo primero que va a salir? ¿No hay como una introducción? No, como hola Carolina, bienvenida, ¿no? Si quieres la hacemos. No sé, pero o sea, no me acuerdo cuando empieza la entrevista, empieza así de sopetón. De sopetón y todo el mundo se pone histérico y dice, ¿cómo así que ya empezó? ¿Qué es Exacto. esto? Estos no son mis derechos. Exacto, no está en el contrato. Lo podemos hacer, Carolina, bienvenida a temporada. Qué gusto tenerte. No sé, ¿verdad? Sí, como una primera pregunta, no sé. Sí, todo esto, o sea, llevamos 1 hora grabando y no me has dicho, ¿no? Bueno, pero para ti la decisión de empezar economía sí fue medio obvia. O sea, no dudaste mucho Dudé mucho. Bueno, no dudé mucho, pero yo toda la vida había pensado que iba a ser abogada. Sí, estaba convencida que iba a estudiar Derecho. Y no sé, cuando estaba en 11 en el colegio que teníamos orientación profesional, la psicóloga del colegio como que nos hacía unas pruebas y no sé, y en un momento dado me dijo, bueno, ¿y usted como abogada qué haría en un caso que le toque defender a una persona que usted sabe que es culpable y que es perversa, pero le toca defenderla? Y yo no sé, no soy capaz. Y como, fíjate que me pareció mal porque eso es que si uno es abogado no sabe dedicar a eso, no me tocaría, ¿sí? Claro. O sea, de pronto en consultorio jurídico, de pronto, pero eso no era, sí, como que en ese momento me llenó de miedo, yo no, sí, como que no puedo ser abogada. Entonces dije, había una carrera muy de moda en mi época, que era Finanzas y Relaciones Internacionales, o sea, era una carrera nueva en el externado, y entonces dije, bueno, tal vez mejor esta, porque estaba muy de moda, era muy transversal, entonces veía temas de gobierno, temas internacionales, economía, finanzas, todo, entonces me pareció, regio. ¿Esos son los 90? Esos son los 90. Qué interesante. Y entonces, como pegada de la época, ¿no? Sí. Como dijeron, nos estamos abriendo al mundo y saquemos esta carrera. Sí, entonces mucha gente empezó a estudiar eso, y yo tenía una amiga, la hermana de una amiga que estaba estudiando eso, y me dice, no, es fantástico, no sé qué.
Pero yo me fui de intercambio cuando terminé el colegio. Yo era de las más chiquitas de mi salón, terminé de 17, y ya tenía previsto irme de intercambio. Entonces me fui un año para Canadá a aprender francés, aprender en francés de Quebec. Y allá repetí el último año de colegio, o sea, yo me había graduado acá, hice mi año de colegio allá, me gradué también. Y volví, bueno, las bases del colegio de francés han sido muy buenas. Cuando yo llegué allá, yo siempre decía, pues no hablo francés, en francés, yo para francés, pero ¿cómo que no hablas francés? ¿Estás hablando francés? Yo no, pero es todo lo que sé decir, no sé más. Pero no mentiras, habíamos tenido un profesor de francés excelente en el colegio. Así que rara esa experiencia, yo no conozco a nadie que diga que las bases de francés, de los pocos colegios que dan francés, que las bases de su francés hayan sido excelentes. Salvo si es el colegio francés, ¿no? Sí, es curiosísimo. Wow. Pero bueno, yo no sé si soy... El colegio tuyo era serio. Sí, mi colegio era súper duro. Y veíamos francés desde, en esa época se llamaba sexto bachillerato. Sí. Primero bachillerato, perdón, sexto grado, hoy. Sí. Desde primero bachillerato a sexto veíamos francés, 2 horas a la semana. Entonces sí, y yo le paraba bolas, la verdad, también. O sea, okay. A mí me gustaba, le paraba bolas. Tenemos un profesor maravilloso, el Messier, le decíamos. Era ecuatoriano y maravilloso, maravilloso. Y entonces, bueno, yo llegué con mis bases de francés y pude hacer un año de colegio, o sea, yo escribía, o sea, todo, o sea, me pude graduar con buenas notas en el colegio allá en Trois-Rivières, se llamaba mi pueblo. Y bueno, entonces esto para decir que cuando volví... Y ahí, perdón, la curiosidad, ¿ahí vivías qué? ¿Con host family? Host family, yo me fui en un programa de intercambio. Y lo más curioso es que me tocó una familia tan atípica, era rarísimo, era una pareja, ella de 22, él de 28, yo de 17, y que habían, no sé, visto como el anuncio de que estaban buscando familias que hospedaran estudiantes, y ellos aplicaron y eran mi familia, eran mis roommates en realidad. Pero casi tus pares. Total, eran mis roommates. Muy queridos, muy raros, muy esotéricos. Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que existía como el New Age, que se llamaba en esa época, todo estos movimientos de las energías, las luces, los cristales. Ya. Tú llegaste a la mesita de noche, tenía su buen cristal. Entonces, ¿qué hace este cuarzo en mi cuarto? Claro, ella pintaba, entonces ella escuchaba música y empezaba a pintar según los mensajes que fuera recibiendo. Wow. Sí, ella era vegetariana. Él no, sí, fue una pareja muy joven, yo no entiendo, imagínate uno de 22 y 28 con un tercero, ellos llevaban como, no sé, un año viviendo juntos. Yo siempre después... Pero fue, o sea, ¿esto salió bien? O sea... Sí, salió muy bien, pero digamos no fue como la experiencia de vivir con una familia canadiense, ¿no? Pues yo tenía muchas amigas en el colegio, digamos lo más cercano a la familia era como la familia de ella que vivía en Quebec, ciudad, entonces íbamos bastante a visitar a su familia, entonces ahí sí era como un ambiente más familiar. Pero sí, fue una experiencia rara en ese sentido. Además porque por lo general ese tipo de arreglos, ellos están a cargo de alimentarlo a uno, ¿no? Sí, ellos estaban a cargo. Yo después, obviamente, primero yo pensaba que eso lo hacían como por la experiencia, pero yo dije, no, tienen que recibir plata por esto. Obvio. ¿Sí? Entonces no sé cómo habrá sido el negocio, pero me imagino que era rentable para ellos tenerme. Pero sí, no, pero me daban la alimentación y lo soportaron muy bien, la verdad. Ya. Sí. Pasaste pues la prueba de la energía, tu aura era... sí. Entonces también la mamá de él, Claude se llamaba, era como la dura en este tema. Entonces ella, por ejemplo, veía a una mujer, ha tenido 3 abortos, o sea, esa pareja se va a casar, pero solo se casa ella, él no se está casando. Y era así. Bueno, madre. Sí, era curioso. La música también, siempre iba como música. Sí, no, pura nueva era. Tomaban clorofila, que me parecía rarísimo, entonces traían unos frascos verdes del desayuno, era clorofila. ¿Verdad que la gente tomaba eso? Yo no sé si todavía. Yo creo que todavía, pero ¿todavía? Me imagino. Pero digamos, eso era una industria muy incipiente. ¿Sí? Lo otro era que vendían Amway. Yo creo que dejemos el perfil de la familia. Bueno, sí, pero bueno, en todo caso fue una gran experiencia. Yo viví feliz en Canadá, me sorprendió lo largo del invierno, ¿no? No sé, en mi mente pensaba, son 4 estaciones, son 12 meses, son 3 meses por estación. Entonces, nada, de diciembre a febrero tendremos invierno. No, eso empezó a nevar en octubre y era abril y estaba nevando todavía. Abril. O sea, y esto fue en el año, ¿qué fue? 91. Qué
Qué horror, de verdad que yo no logro encontrarle el encanto a esas temporadas. Sí, pero también, sí, no, sí tiene su encanto, porque las actividades de nieve, ¿no? Entonces, el esquí, los parques de nieve, los festivales de invierno, pero por una sola vez me pareció. Cuando viví en Nueva York, que después hablaremos de eso, me pareció más frío Nueva York, sentí más frío muchas veces en Nueva York que en Quebec. O sea, el viento de Nueva York. Yo caminaba a la universidad, yo decía, ¿por qué hicieron esta ciudad en este sitio tan helado? ¿Por qué? Habiendo tanta opción, pero bueno. Entonces, bueno, Canadá. Sí. Entonces, cuando volví de Canadá, yo tenía entrevista en el externado extemporánea, porque ellos habían empezado clases, yo volví como finales de julio y ellos habían empezado a mitad de julio clases. Entonces mi mamá consiguió una entrevista extemporánea, no sé qué, y era como, para mí era protocolaria. ¿Sí? Y entonces llego yo a mi entrevista, me acuerdo mucho que ella no debe tener ni idea, que estoy contando esta historia, era Paula Caballero quien me entrevistaba, que ella después fue como la líder en sacar los indicadores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó las Naciones Unidas gracias pues, al impulso pues, de Colombia y en particular de Paula Caballero. Ella no sabe que yo sé, pero bueno, ella me hizo la entrevista y me comenzó a preguntar, bueno, cuénteme, en este momento el G7 está reunido mirando qué temas. Y yo venía a este intercambio que habíamos cerrado con un paseo durante 2 semanas y yo venía desconectadísima. Yo le dije, G7, ¿quiénes serán? Colombia. Y me dijo, sí. No, tal vez porque me dijo, están reunidos en tal ciudad, y yo ya supe, no es América Latina, G7. ¿Qué temas están discutiendo? Y yo, no sé qué le dije. Yo creo que le dije la verdad. Y dije, mire, no, la verdad no sé, estoy llegando de intercambio, estoy súper desconectada, no he visto las noticias de las últimas 2 semanas, no sé. Pero tienes un aura espectacular. Pero va a salir bien, esa reunión va a salir bien. Sí, entonces eso. Y no me acuerdo qué otra pregunta me hizo. Y bueno, en total no pasé la entrevista. Claro. Para Finanzas y Relaciones Internacionales. Y yo, ¿qué hago? Yo, Dios mío, no pasé. Y ya, pues no tenía más opciones. Entonces, ese semestre mi mamá estaba trabajando en la registraduría, ella era la jefe de presupuesto de allá. Y entonces ellos necesitaban siempre contratar como apoyos temporales. Entonces, bueno, estuve ahí trabajando 6 meses, o menos, o 3 meses, no sé, 3 meses. Y en enero en diciembre tuve otra vez las entrevistas para aplicar, entrar a la universidad. Ahí apliqué a Economía de los Andes y a Finanzas y Relaciones otra vez. Pues no te dio muy duro eso, como que no sentiste como, uy, me estoy quedando detrás, estoy aquí trabajando. No, curiosamente no. O sea, sí me sorprendió no haber pasado porque dije, a ver, además como siempre había sido tan buena alumna, no sé qué. Sí, dije, pero vengo del San Jorge, por exacto, Dios. No sé, pero sí me dio duro como que no pasé, ahora qué voy a hacer, pero bueno. ¿Y esa experiencia de trabajo fue significativa? ¿O? No, era como súper operativa. Ya. Súper operativa, revisar unos listados en Excel, sacar unos acumulados, no era... Ya. Se llamaba supernumerario, era supernumeraria. Gran nombre para un trabajo no tan Sí, grandilocuente. era supernumeraria. Ya. Entonces, pero sí, era súper operativo. Y sí, fueron como 3 meses. Y luego, entonces, apliqué otra vez a Finanzas y Relaciones Internacionales. Y eso ya sí fue una entrevista, no solo de una persona, sino como 5 que me hacían la entrevista. Y ahí sí ya estaba más preparada que un cumis, entonces perfecto. Yo pasé en Finanzas y pasé en Economía. Ya. Y ahí pensé como que, no sé, ahí después de haber estado estos 6 meses en Bogotá pensando otra vez, no sé, me pareció más chévere Economía. Dije, de pronto la otra es como mucha información pero poca profundidad, mejor me concentro en algo. Wow. Sí, y Un tremendo análisis para una persona de 19, 18. 18, casi 19. Entonces... Yo simplemente habría dicho, esta gente no me quiso, ahora me quiere. Pues ya ahora no los quiero. Sí, no, porque igual me parecía chévere la carrera, ¿sí? Entonces, pero sí, dije, no, mejor Economía en los Andes, pues sí. Entonces, mi mamá es economista también, mi mamá es economista de la Universidad del Valle, y entonces, bueno, me parecía muy chévere, aunque mi mamá es economista, pues mucho más aplicada, no era, sí, no, muy académica, pero bueno.
Y bueno, entonces entré a economía, esto fue en enero del 92. Y me pareció como, sí, así podía, o sea, quedé tranquila, me saqué la espinita de que sí podía pasar a la carrera, o sea, no, sí sirvo, pero me fui por economía y siempre me pongo a pensar qué tal que, o sea, Paula Caballero cambió mi vida, ella no sabe, de nuevo, pero cambió mi destino, o sea, qué tal que yo hubiera estudiado finanzas y relaciones internacionales. Ni idea dónde estaría hoy, ni idea. O sea, muy distinto todo. Pero, bueno, afortunadamente, gracias que no me aceptó. Sí, hay una frase que dice que uno nunca sabe su mala suerte de qué peor suerte lo está salvando. Muy cierto, muy cierto. Me decías que en ese momento turbulento de la Facultad de Economía de los Andes te tocó, pero me dio la impresión que no quedaste tan contenta con... No, es que estamos hablando hace un momentico que la Universidad de los Andes ha cambiado mucho y la facultad también. Cuando yo entré a la Facultad de Economía, bueno, fue una época de crisis de la universidad, tuvimos 3 decanos en 4 años. Primero estaba Eduardo Sarmiento, después Manuel Ramírez. Rodríguez, ¿no? Manuel Ramírez. Ok. Sí, el de econometría. El de econometría. De la otra persona. Sí, que murió hace unos 3 años. Y Santiago Montenegro. Sí, mi grado me lo dio Santiago Montenegro. Y entonces en la facultad había muchos problemas con los profesores y con, no sé, como que no estaban aceptando a los que estaban llegando de afuera. Incluso cuando estaba en el Banco de la República recientemente, supe que varios economistas de la época habían mandado una carta al rector de la universidad quejándose por el estado de la facultad y había unas tensiones entre los economistas del momento. Y bueno, y después, yo creo que con Santiago Montenegro comienza la transformación de la facultad. Y lo que veo hoy, es una facultad pues muy profesional. Los profesores, cuando yo ya estaba saliendo, y cuando hice la maestría, es que después hice la maestría en los Andes y fue otra cosa. Empezaron a llegar profesores ya con doctorado, con todas sus ideas pues de vanguardia, porque acababan de terminar sus doctorados afuera, muy exigentes, o sea, nos daban clases como las suyas del doctorado cuando hice la maestría. O sea, yo tuve como esos 2 periodos en la facultad. La de pregrado, que me pareció, te contaba ahora que mi pregrado me pareció más fácil o menos exigente, digamos, que el colegio. O sea, el colegio, de verdad, que yo me acostaba a la 1 de la mañana, mientras hacía todas las tareas, no sé qué, y sí, claro, en la universidad uno tiene más tiempitos entre clases. Yo también estaba en el conservatorio cuando estaba en el colegio, entonces todos los días salía del colegio a clase de piano, que después abandoné, pero durante toda mi infancia y toda mi época de colegio iba a eso. Entonces yo tenía clases en el conservatorio y luego hacer todas las tareas. Entonces yo terminaba acostándome 12 de la noche, 1 de la mañana, levantándome a las 5:30. Sí, todos los días. O sea, ritmo. Sí, muy duro. Y llego a la universidad y puedo, no sé, manejarme a tiempo mejor, dormir, ¿sí? Siempre he sido trasnochador. Entonces cuando tocaba estudiar también, claro, había momentos de clavarse, ¿no? En la universidad. Y entonces ahí sí, pues muchas veces pasaba, no casi derecho, pues, pero sí me trasnochaba bastante. Pero me parecía como, me parece más difícil el colegio. O sea, esa era como mi sensación. Yeah. Luego vino la maestría, porque pues en esa época, y bueno, todavía. Empataste. Primero, la carrera de economía duraba 9 semestres. O sea, no era una carrera de 10 como todas, sino ya era, digamos, anticipó estos tiempos y era de 9 semestres. Pero tenía uno la opción de, por un semestre adicional, o sea, hacer 10 semestres y llevarse la maestría, empezando en el 9. Entonces uno hacía 8 semestres del pensum ordinario y el último año, si optaba, podía hacer un 9º semestre de la carrera y terminar, o un 9º semestre que era primero de maestría, y luego hacer otro semestre y uno de vacaciones, y con eso se graduaba. Entonces el máster y eso terminé haciendo. Cuando empecé la maestría en economía, ahí es cuando te digo que ese sí me dio duro. ¿Qué nivel? O sea, durísimo. Me encantó, sí. Pero esa era la misma facultad.
Era la misma facultad, pero sufrió esa transición, o se benefició de esa transición muy rápido, ¿no? Ya. ¿Sí? O simplemente la maestría es más exigente, puede ser. ¿Sí? Entonces, sí, entré maestría en economía y nada, y me encantó. Y no, pues claro, veíamos macro avanzada, comercio internacional, micro avanzada, econometría. Entonces, quedaba uno como con unas muy buenas bases. ¿Te pareció más difícil el colegio o luego trabajar en el Ministerio de Transporte? ¿Qué era más difícil? Me pareció curioso eso. Yo no sé, ¿ese fue tu primer trabajo en el mundo público? Sí. Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte. Durante Pastrana, ¿no? Durante Pastrana. Gobierno Pastrana, a puertas de Estado fallido. Sí. Vamos que se puede. Sí. ¿Cómo era el ambiente? ¿Era ambiente de Estado fallido? No, porque fue como al principio, todavía no. Pero, o también es que uno venía acostumbrándose, ¿no? Digamos, uno como joven venía, pues nada, de los bombazos de finales de los 80, principios de los 90. Pero esa fue tu infancia. Sí, sí. Y entonces era... Sí, yo hoy cuando veo que me preocupo tanto por mi hijo, siempre, yo creo que todos los de mi generación se preguntan cómo nos dejaban salir nuestros papás. Uno con este riesgo que había de inseguridad, de una bomba, de un atentado, ¿sí? Y uno pasando al lado, y sin celulares, ¿no? Entonces, y sí, o sea, por eso muchas veces pienso me tengo que relajar un poco más, pero entonces en el 99, yo entré en el 99 al Ministerio de Transporte, y sí, era como si teníamos a las FARC, ¿sí? Extorsionando al gobierno y ganando cada vez más poder, sí. Sí, digamos, yo en ese momento no era como tan consciente de Estado fallido, para mí eso era Colombia, ¿sí? Claro. Sí, eso era Colombia, pero hoy, o poco tiempo después, uno decía, Dios mío, ¿cómo podíamos vivir así? O sea, el país sí era un Estado fallido. Sí. Uno ve todo, y claro, la situación de las finanzas públicas también en el 99 terrible, no había un peso para nada, nunca plata, pero en ese momento era terrible. Y yo llego allá al Ministerio de Transporte porque cuando yo me gradué, entré a trabajar a FEDesarrollo. Bueno, primero, cuando estaba en la universidad, antes de graduarme, estuve también como 6 meses de asistente de investigación del entonces rector Rudolf Gómez. Él siempre tiene esa inclinación académica, ¿no? Entonces él, mientras era rector, igual hacía investigaciones. Claro. Y primero Raquel Bernal, la actual rectora de los Andes, era su asistente. Ella iba un año más arriba que yo en la universidad, un semestre más arriba. Entonces ya se gradúa y se va a trabajar a FEDesarrollo, ¿sí? Y entonces me dice, mira, nosotros nos conocíamos del colegio, ella en el colegio era más chiquita que yo, pero como yo me fui en intercambio y demás, entonces ella terminó siendo más grande. Y entonces me dijo, mira, me voy a FEDesarrollo, pero están buscando una asistente de investigación en rectoría, ¿te interesaría? Y yo dije, listo. Y ahí la reemplacé a ella en la rectoría, 6 meses. Luego, también, ya me gradué y Mauricio Cárdenas me ofrece irme a FEDesarrollo como investigadora. Entonces fue mi primer trabajo. Entonces era investigadora en FEDesarrollo, empecé a trabajar allá con Roberto Steiner, hicimos un estudio sobre impuestos, sacamos un libro, sobre 5 temas de tributación, se llama así 5 ensayos de tributación en Colombia. Y entonces sí, me llevó Cárdenas, pero mi primer jefe, bueno, yo había estado con Gómez, después fue Roberto Steiner, 1 año en FEDesarrollo, luego Ulpiano Ayala, maravilloso también. Ahí trabajamos temas de educación y a Cárdenas lo nombran ministro de Transporte. Entonces él se va para el ministro de Transporte y luego me ofrece allá un cargo de asesora y bueno, me voy con él para transporte como asesora del ministro. Yeah. Es chistoso porque en FEDesarrollo es una organización muy horizontal, ¿no? Entonces ahí el director de FEDesarrollo se le llama por el nombre, Mauricio. ¿Sí? Yo llegué al ministerio y todos le decían ministro y yo, Mauricio, estaba igualada. Yo, Mauricio, tal cosa. Yo siempre dije Mauricio mientras él fue ministro de Transporte. Curioso. Todos le decían ministro. Y yo, ¿cómo que? Pues yo, sí, era mi jefe. Pero ni siquiera un doctor Mauricio, ¿no? Qué vergüenza. En cambio, hoy no lo puedo dejar de decir ministro. Es preciso, pero bueno. Pero entonces era yo Mauricio. Bueno, entonces ahí estuve como 1 año
y me fui para Colombia a hacer la maestría en economía. No, pues espera un momentico. Bueno. ¿Qué asesoraba? Bueno. ¿Qué Entonces, claro, entonces fue súper interesante. A mí me encantó el trabajo en el Ministerio de Transporte porque era como darse cuenta del impacto de las decisiones del Ejecutivo, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento estaban comenzando todo el tema de estructuración de concesiones. Y entonces trabajamos con un equipo de planeación nacional y con unos consultores externos sobre sí, cómo deben ser, qué riesgos se van a medir y cómo vamos a hacer y cómo vamos a renovar estos contratos. Entonces ahí pues era eso, como acompañar todo el proceso de concesiones de primera generación, esto de primera generación. Y también el problema eterno de la chatarrización de camiones. Entonces empezamos a diseñar como un esquema para hacer un fondo de chatarrización y cómo los... Que eso se termina resolviendo luego con lo de la OCDE, ¿no? Sí. Bueno, llegaremos allá, pero sí. Desde esa época. No, entonces nuestros problemas son los problemas de siempre, ¿no? Sí, entonces, sí. Como siempre, ¿qué soluciones incrementales vamos adoptando para ir mejorando las cosas? Pero entonces a mí me encantaba ver eso y como, no, vamos a establecer 3 peajes, a quitar este otro, y chum, y al otro día estaba el peaje y se quitaba. Y me parecía impresionante y me pareció también como ver ese poder de la infraestructura, ¿no? En el desarrollo. Entonces era como se hacen estas vías y entonces tiene todos estos impactos y vamos a lograr tantos empleos. Tocaba, pues, por supuesto, hacerle la evaluación de los proyectos y me gustó. Sí, a mí me interesa mucho tu perspectiva en ese momento en particular porque, claro, uno ve como espectador las noticias y el ambiente y ¿no? Es como un país como cercado y uno se pregunta cómo hace la gente para trabajar en esas circunstancias. Cuéntame un poquito como eso, como que eran temas en el subconsciente, las tomas guerrilleras, la negociación que sale mal y que hay atentados cada rato y se está negociando ya, el Caguán despejado, ¿eso está en el subconsciente o eso es como una limitación real, incluso de un ministerio quizás no tan involucrado o directamente afectado por los temas más grandes? La crisis, o sea, cuéntame cómo se juega ahí como en este nivel con esas dos grandes cosas, crisis y pues el tema de orden público. Sí, bueno, en el tema de orden público, digamos, sí, eso venía tiempo atrás, entonces había un equipo, tanto en el ministerio como en el INVIAS, que iban, uno haciendo como el mapa de los riesgos, cómo iban subiendo, y buscando negociar, ¿no? Buscando hablar con las comunidades, mirar qué puede hacer, dónde nos podía ir. Y se internalizaba esa situación. Entonces, como tenemos estos bloqueos, entonces vamos a dedicarnos acá. Como tenemos estos atentados, entonces vamos a desviar las rutas. O tenemos que aumentar la póliza para terrorismo en las vías, no sé qué. Cuando tú dices internalizar, ¿qué significa eso? Como darlo como una cosa, un dado. Un dado sí, como vivir con eso. Como integrarlo a la ecuación de... Exacto. Sí. Okay. Sí, como ya es un hecho que toca asumir, entonces vivamos con eso, ¿sí? Más que enfrentarlo como terrible, mire, o al menos no en transporte, era como, dado eso, era un dado que está eso, entonces actuamos así, ya saben. Ya. Y luego me fui para Planeación Nacional, porque a Cárdenas lo nombran director de planeación. Entonces alcancé a estar con él como 4 meses en planeación, porque me voy a estudiar a Nueva York. Entonces, en planeación yo fui a hacer un análisis sobre las exenciones tributarias que estaban solicitando muchos sectores en ese momento. Esto fue en el 2000, sí, a principios del 2000. Entonces había como una cantidad de solicitudes, entonces Cárdenas me dijo, mira, ¿por qué no vienes y me ayudas a hacer este análisis? No sé qué, listo. Entonces hicimos ese estudio y estaba ahí eso era con Juan Ricardo Ortega, Gabriel Piraquive en planeación y con todo el equipo de la Dirección de Estudios Económicos. Pero nada, eso fue también 4 meses. ¿Y qué quería la gente? ¿Que no le cobraran impuestos? Sí, que no le cobraran. Pero entonces los floricultores, los de siempre, ¿no? Los floricultores, los arroceros, los industriales, todo el mundo quería como, mire, es que tenemos que tener un IVA diferencial por
porque mire que estamos en esta situación crítica. Bueno, también ahí recoge como las dificultades del país, ¿no? Sí. No estamos pudiendo exportar, entonces necesitamos que nos compensen, entonces denos un certificado tributario especial o reduzcanos el IVA o denos una tarifa diferencial de renta, todas las mismas extensiones de siempre. Ya. Y entonces tú empiezas a revisar los casos y dices... Entonces, no, entonces hacemos la suma. Sí, entonces, más o menos fue así. Cobrémosle más impuestos a eso. Más o menos el resultado fue así, como que ninguna tiene ningún sustento. O sea, entonces hacíamos las metíamos en el modelo de equilibrio general que tiene financiación, que es como impacta la economía de si hay más costos, si hay más producción de algo. Entonces ahí, claro, nos dio que no era rentable, no era costo-beneficio. Entonces sí, no tiene mucha ciencia, aparentemente. Pero bueno, ese fue como un trabajo puntual allá en planeación. ¿Y por qué no te quedaste ahí? Porque me fui a estudiar. ¿Por qué? Me fui a estudiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué me fui a estudiar? Sí, pues, o sea, estabas en un trabajo muy interesante. ¿Por qué te no, fuiste? porque yo tenía mi plan de irme a hacer la maestría. Ya. Sí, o sea, uno sale con ese chip de después de graduarme, trabajo y me voy a estudiar. Ya. Sí, o sea, no sé, ese era como mi plan de vida. No sé, o tal vez porque yo veía a todos los economistas alrededor hacer eso. Claro, entonces era como lo lógico, ¿sí? Next step era irme a hacer mi maestría. La pregunta es tal vez por qué no hice un doctorado, que era algo que hacía todo el mundo. ¿Sí? Y no hice un doctorado que a veces me da un poquito de remordimiento por no tener el título. O sea, me habría encantado por tener el título, pero es que era lo absurdo. O sea, como que no... Pero a ti te dicen doctora Carolina. Ah, sí. Bueno. Eso lo tengo, pero entonces yo también ahí pensé, ¿por qué voy a hacer un doctorado si no me quiero? Primero, no quiero dedicar 5 años de mi vida. Claro, es que es un costo. Adicionales. Y a dedicarme a la investigación. Y dijo, a mí me gusta más la acción, me gusta más la política pública aplicada. Y perdón, es que, sabes que estaba teniendo una conversación también con una economista de los Andes que siempre se soñó ser como investigadora y como muy académica. Y luego de su primera experiencia dijo como, esto es como mirar números en un Excel, esto es muy aburrido. ¿No te pasó eso? Pues no, porque mira que cuando yo entré a trabajar a Fedesarrollo, yo decía, uy, no puedo creer que me paguen por aprender. O sea, yo llegaba y miraba y empezaba a hacer la investigación y analizar y me pareció fantástico, muy interesante. O sea, el área de investigación es interesante. Pero también me hacía falta un poco más como de ver el impacto, ¿no? Y no sé, Pero no sucede que en esas investigaciones es chévere para el que plantea la investigación y luego para los que muelen digamos, en los niveles más bajos de esa mini organización, ¿es aburridora? Pues mira que en Fedesarrollo, por lo menos en esa época, había como te decía, un trato muy horizontal, ¿no? Yeah. Entonces, sí, éramos los asistentes de investigación, que le decíamos Fede Junior en esa época, y los grandes, pero había mucha integración, había un espacio muy importante que era todos los viernes, todavía lo hay, pero ya nadie va a esos seminarios de Fedesarrollo, desafortunadamente se perdió con la pandemia, bueno, después hablamos de eso, pero todos los viernes era el momento del seminario de Fedesarrollo, y era como había 3 seminarios súper importantes, bueno, o 2 más bien, en esa época para los economistas, semanales, y era el del Banco de la República y el de Fedesarrollo, en los que los economistas presentaban sus documentos, sus investigaciones, para recibir retroalimentación de los demás antes de publicarlo finalmente. Pero eran durísimos. Eso me llamó también la atención. Yo decía, ¿por qué se tratan tan duro? ¿Sí? Durísimo, como que esos datos no dicen nada. ¿Cómo está mirando eso? No, o sea, durísimos. Muy duros entre ellos, tanto en el banco como en el banco a veces iba, pero sobre todo los de Fedesarrollo venían, más o menos eran los mismos presentando en el banco. ¿Pero tú crees que era como por el rigor o había también como un tema ahí como personal, como de competencia? No, ambas cosas, o sea, como que todos los economistas tienen que estar en este nivel, ¿sí? Si no están acá, son vagos, son malos, son mediocres y sí, hay exigente. Y los que estamos aquí somos los mejores y sí, entonces competimos, no era por, digamos, ser el mejor, pero sí tenemos que estar como los mejores. Entonces, si usted no está utilizando las últimas herramientas en econometría, lo va a ir mal, en el banco sobre todo. Si usted no está así, no es riguroso absolutamente, no entra. Entonces era como una tendencia de la disciplina que me llamó la atención. Yo dije, wow. Pero igual aprendía. Si yo, en eso, por ejemplo, si me quedaba callada, pues no, incluso uno podía hacer preguntas también. Entonces, los investigadores, siempre salían coautores, los investigadores en Fedesarrollo, o sea, no era como
el investigador principal se lleva todo el crédito. No, y yo iba a las presentaciones y no sentí eso. Sí sentí que trabajaba pues hacia el grueso, pero la orientación de los investigadores principales era pues clave. ¿Sí? Entonces, no sentí eso en ese momento. Pero sí. Bueno, entonces sí sentí como que no era lo mío y siempre había tenido como esa vocación de lo público. Voy a transporte, me parece chévere. Y en paralelo, yo creo que yo cuando llegué a transporte ya estaba aplicando y a la maestría. Entonces ahí fue cuando decidí hacer una maestría en políticas públicas. Antes de eso, es muy interesante eso que dices sobre internalizar como... ¿Cómo dicen ustedes los economistas? Yo aquí, el problema es que yo traigo mucho economista y me la paso aquí tirando link. Te falta empezar a estudiar economía. Exacto, porque además, sí, debería estudiarla porque necesito las bases, porque es que lo que ya tengo de sobra es la retórica. Entonces yo tiro aquí todas las palabras de economista sin saber qué significan. Pero entonces es muy interesante eso, como de internalizar los costos de, esta es la cancha de juego en la que estamos, ¿no? Exacto. Pues no creería que esa no es la actitud de todo el mundo en el mundo público. Tiene que haber alguien paranoico de no simplemente estar en la cancha, sino se nos está deshaciendo la cancha. Claro. No, yo te digo con mi percepción de, no sé, profesional muy junior de 27 años. Claro. Bueno, no tan junior, pero eso era como mi visión. Eso es lo que veía, pero seguramente a otras escalas estaban súper preocupados, seguramente, por supuesto. Yo lo que te digo es que en mi trabajo, en mi día a día, era como, esto es, ¿sí? Sí. Pero sí, no, claro, el país estaba vuelto nada, estaba desboronándose. Sí, estaba la crisis financiera del 99, terrible, o sea, no había un peso, no había con pagar la nómina. Sí, eran unos tiempos muy, muy, muy duros, muy duros. Pero había que hacer el trabajo, ¿no? Había que sacarlo del día a día. Para seguir con tu biografía, ¿es más difícil el colegio o Colombia? Es más difícil la maestría de los Andes, entonces ahí también, cuando me voy a Colombia, yo dije, uy, no, Dios mío, Ivy League, esto va a ser dificilísimo, uy, qué reto. Y llegué allá y, de nuevo, no me pareció tan difícil. Tal vez porque yo estaba haciendo una maestría en administración pública que era interdisciplinaria, venía gente de todos lados, entonces, sí, había como... Pero también, no sé, como el énfasis en la política pública me parecía en ese momento por lo menos muy orientado como al liderazgo y no sé, como hacían como casos en políticas públicas, pero no sé, no me pareció no era lo que yo esperaba, no sé, no me pareció. ¿Cuál fue la ventaja? Que yo podía tomar clases, o sea, como era economista, entonces podía ver unas clases más avanzadas y tenía ese programa una versatilidad impresionante, uno podía ver clases de todo lado, ¿sí? De todo lado. Entonces yo veía comercio internacional con Baguati, veía una clase maravillosa con el que era ¿cómo se llama? Vicerrector de la universidad sobre ciencia y tecnología. Entonces lo pude aprovechar, pero digamos que, y fue maravilloso, pero en el máster de política pública sí me pareció como que mucho mejor el máster en economía de los Andes, mucho mejor. Wow. Pero, o sea, en tu vida, momentos significativos, o sea, como puntos de inflexión, ¿no? Uno creería que la maestría en el exterior estaría ahí como alta en prioridades. No, digamos, o tal vez, bueno, me expresé mal. Lo que quiero decir es que yo tenía otras expectativas en cuanto al rigor académico. Sí. O sea, yo pensé que no voy a ser capaz, más o menos. Sí. Y no, o de pronto, ahorita hablando contigo, lo veo desde otra óptica y es que pues tenía buenas bases, ¿sí? Y muchas clases eran similares, entonces, sí, entonces no era que no tuviera el nivel, tal vez este es el nivel que se requiere, pero es que yo traía ya una formación que me daba una ventaja. Yeah. Entonces eso fue como el primer semestre y luego, como te digo, pude reorganizar mi currículum y ver otras materias y ya, digamos, fue una gran experiencia, y ¿Pero fue un antes y un después? ¿Qué? En tu vida. ¿Haber ido a Colombia? Ajá. Sí, es un hito, sí, sin duda. Fue un antes y un después y fue toda una experiencia vivir en Nueva York. Me tocó el 11 de septiembre, o sea... No, ¿de verdad? Sí. ¿Dónde estabas? Pues tenía clase ese día. Yo vivía cerca de la universidad, en una de las viviendas de la universidad. Vivía como a 4 cuadras. Y cuando me levanto,
yo tenía una roommate y ella estaba viendo el televisor y me dice, mira, y yo veo cuando llega, acaba de pasar el primer avión. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué accidente tan horrible? ¿Cómo es posible? Bueno, ella sale, se va y quedó con el televisor prendido. Y cuando viene el segundo, yo, ¿qué es esto? No, ¿qué está pasando? Terrible. Yo tenía clase a las 9, esto era como las 8:30, entonces me voy a la universidad. Y también, claro, allá todo el mundo pegaba las pantallas y no sabemos si había clase o no. Finalmente no hicieron clase, pero pues allá estaba todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo decía como, no es posible que esto esté pasando en Nueva York, no es posible que, o sea, después de venirme de Colombia que estábamos en este caos, aquí también va a ser esto. Entonces, ¿qué clase de estado fallido es este? Sí. Y entonces, me acuerdo que en la Facultad de Negocios Internacionales, donde quedaba la administración pública también, tenía como 15 pisos y en el último piso, no sé por qué subimos, no sé si tenía clase allá o por qué no sé por qué subí al último piso, el caso es que se veía la humareda. Esto queda a, ¿cuántas cuadras? Más de 100 cuadras, unas 140 cuadras de las Torres, no más, porque eso es muy downtown, ¿no? Unas 200 cuadras, bueno, mucho, pero en Manhattan. Entonces, desde acá, casi Harlem, donde queda Colombia, hasta Wall Street, donde pasó todo, pues es una distancia, pero se veía todo, se veía toda la humareda. Bueno, también nos tocó, estábamos ahí en las pantallas cuando vimos pues, el colapso de las torres, ¿no? Eso era la locura, o sea, cómo esto puede estar pasando y volver a ese miedo, ¿no? Que uno se va del país y como que se siente más seguro, más tranquilo, más libre. Claro. Sobre todo en esa época tan dura que estábamos viviendo acá, llena de secuestros. Es que solo lo otro, no los secuestros. Y allá uno estaba como tranquilo y llega y sí, es como un choque, ¿no? Y aunque uno tiene cuero como colombiano, entonces yo decía como, al otro día mis amigos no querían volver a coger el metro, claro, duraron más tiempo que uno adaptarse. Sí, como que... ¿Y a ti, ahí cuánto te quedaba de...? Un año. Esto fue 11 de septiembre y me quedaba hasta mayo para... Eso fue empezando el segundo año de la maestría. ¿Y no fue muy difícil ese año siguiente, como en términos de la experiencia de... Pues imagínate tú, te vas para Nueva York, uno feliz. Claro, no, pues empieza el ya cambio. Es otra ciudad. Claro, es otra ciudad y todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, pues empiezan lo de los viajes, el extremo, ¿no? El extremo de la seguridad, pues ante esta amenaza. Pero sí, fue ese cambio inicial. De nuevo, el ser humano, uno se adapta muy rápido. Entonces, esto fue como los primeros 3 meses y todas esas medidas y luego pues seguimos viviendo. O sea, ya como, de nuevo, se internaliza. Es un dado, no sé. Y sí, pero claro, la ciudad quedó muy golpeada y la gente pues con mucho temor, los de Nueva York, los neoyorquinos. ¿Vuelves a Colombia? ¿Ya más madura? Vuelvo a Colombia. ¿Ya tienes conciencia de que esta es una cosa muy complicada la que se vive Claro, acá? cuando yo llego, sí, ya. Claro, en el exterior uno se vuelve pues el más colombiano de todos, sigue todas las noticias, está mucho más pendiente, ¿no? Y estaba pensando cuando me devolví, no, ¿será que yo voté en Nueva York? Yo no me acuerdo si voté o no voté, pero era la época de las elecciones del 2002, elecciones presidenciales. No me estoy acordando. Yo sé que estaba en Nueva York, pero porque yo me devolví como en julio y no me acuerdo si voté o no voté. Creo que no. Pues creo que no. No me acuerdo de haber ido a inscribir. No, creo que no me acuerdo. O sea, tengo un recuerdo como de algo del consulado, pero no me acuerdo si voté o no voté. Pero bueno, eran las elecciones, ¿no? Y bueno, gana el presidente Uribe y yo regreso a trabajar a planeación, ¿sí? Y ahí también la situación pues muy difícil de finanzas. Yo empiezo a trabajar con Alejandro, justamente, era mi jefe con Santiago Montenegro, que era director, pero yo trabajaba todo el plan de desarrollo de ese momento. Y me tocaba también revisar todos los compes y ver ese cambio como del país, o sea, lo que se quiere, las prioridades, y era emocionantísimo, o sea, hacer el plan de desarrollo, reunirse con todos los ministerios, armar ese plan de gobierno. Teníamos, digamos,
pues una buena primera base, y eran, no sé si tú sabes, pero porque estás muy joven, pero el presidente Uribe tenía 100 puntos de su manifiesto democrático, Sí. con los que él se eligió con esos 100 puntos. Entonces era como desarrollamos esos 100 puntos, entonces fue una primera gran base, o sea, esto es lo que toca hacer, no era un programa gigantesco, era como cosa muy focalizada. Y bueno, entonces se hizo, ahí estuve en planeación. ¿Cómo arma una economista un plan de desarrollo de un país? Bueno, ahí yo era asesora, entonces digamos que más que todo pues era Alejandro el que lo iba armando y era... Entonces uno, ¿cómo lo hace? Pues afortunadamente como cada ministerio traía su diagnóstico y sus propuestas. Ya. Después más adelante me tocó a meterme mucho más de lleno cuando estuve en Hacienda de viceministra, porque llegamos a las cabezas, porque el plan de desarrollo, como el presupuesto en Colombia, bueno, el presupuesto de inversión lo prepara planeación, bueno, el plan de desarrollo lo prepara Planeación Nacional, pero lo presenta al Congreso el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la potestad legislativa o la iniciativa legislativa. Entonces, siempre tienen que estar en Hacienda y Planeación muy coordinados, y entonces yo cuando estaba en Hacienda me tocó el plan de desarrollo 2014-2018, pero bueno, volvamos en el tiempo. Entonces, era muchos insumos de los sectores. A mí me parece, ese plan de desarrollo del 2003 quedó tan bonito, porque uno lo ve y es un plan de desarrollo concreto, o sea, no son ahora son 2 tomos, son 300 artículos, eso eran 80 artículos. 80 artículos y Pero 200 páginas. 80 artículos, es decir, convocación de ley. Sí, convocación de ley. Al plan de desarrollo luego se vuelve una ley. Sí, el plan de desarrollo. Ya. Claro, yo aquí hablándote como si todo el mundo sabe que es el plan de desarrollo. No, el plan de desarrollo es el programa de gobierno, ¿sí? Que está arreglado que cada administración tiene que presentarlo al Congreso a los 6 meses de llegar. Entonces entran en agosto, en febrero 7 se presenta el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo tiene 2 partes. Uno es como la parte filosófica de qué es lo que quiere hacer el gobierno, cuáles son sus principales programas, proyectos, y luego tiene una parte que es ley, que es el plan de inversiones, donde en principio lo que deben quedar son los artículos o las modificaciones de ley necesarias para llevar a cabo estos programas estratégicos. Entonces así es como está concebido, es una herramienta de gobierno para poder implementar ese plan, ese programa. Pero entonces no es como una ley de leyes o no estaba concebida como una ley de leyes, pero hoy se volvió una colcha de retazos infinita, claro, donde todo el mundo quiere aprovechar el plan de desarrollo para meter cualquier tipo de iniciativa de cualquier tema. ¿Sí? Entonces, así no era. Así no fue o sea, nosotros veníamos del plan de Pastrana, el plan de desarrollo de Pastrana que había sido declarado inexequible, o sea, el gobierno no tuvo plan de desarrollo, el de Pastrana. Yo no sabía eso. Sí, creo que fue por episodio de trámite, pero bueno, en todo caso, inexequible. Y, o sea, el primer plan de desarrollo fue después de la Constitución, que es cuando se establece que es un instrumento de planeación del gobierno, en la Constitución del 91. Luego se hace la ley de planeación, no me acuerdo el número, y el primer plan es el de Samper, el Pacto Social. Luego viene el de Pastrana, que se cae, y este era el tercero, el de un Estado comunitario. Y entonces éramos muy como ceñidos a la norma. Entonces la norma dice que son las leyes para ejecutar los principales programas, y así fue diseñado. No, yo creo que llegó al Congreso como con 40 artículos y salió con 80, o sea, no más de eso, o 70. ¿Sí? ¿Y si a uno se le cae el plan? ¿Luego qué hace los otros 3 años? Pues entonces ¿cuál es es la pérdida? se cayó al cabo de 2 años. ¿Sí? Entonces se pierde... Ustedes. No, él no se cayó. Y ni el otro en que participa. Es el único que se ha caído, es el de Pastrana. Ya. Entonces ellos sacaron en su momento como un decreto para tratar de ajustar algunas cosas, pero lo que sí pierdes, o sea, ¿cuál es la pérdida? Que pierdes esos instrumentos para llevar a cabo tu plan. Porque si tú metiste, por ejemplo, se podrá hacer asociaciones público-privadas con el sector constructor para programas de vivienda, no sé, metes cualquier... Entonces sí es la pérdida grande. Sí, es una pérdida grande porque pierdes unas facultades importantes. ¿Sí? Entonces, sí, eso sí, apenas queda inexequible, no puedes un minuto más hacer, llevar a cabo esa ¿A quién habrán regañado en el gobierno Pastrana? Qué duro. Sí. Y sí, pero no me acuerdo bien, o sea, eso pues fue después como revisando la historia que nos dimos cuenta que habían tumbado ese. Entonces, bueno. Y en esa época Alejandro estaba restringido en
en su tecnocracia o el plan de desarrollo tiene su cita de Borges y... O sea, Yo creo ahí ya que empezaste tú a contener a... no, sí, todavía no citaba, citaba a académicos, sí, Ya, bien. no llegó hasta Borges, Vale. pero sí, claro, yo veo ese plan de desarrollo y digo, pues está Alejandro, Ya. pintado. Y claro, Alejandro sale muy rápido, Alejandro sale al año y medio, sale principios del 2004, ¿no es 3? Ay, no me acuerdo. 2004, porque es cuando llega Fajardo de Alcalde de Medellín. Alcalde de Medellín, que nombra al papá de Alejandro Sí, NPM. NPM, y entonces ahí se genera una inhabilidad porque no puede haber dos personas de primer grado de consanguinidad que estén en el sector como regulador y regulado, y Alejandro estaba en la CREC por ser subdirector de planeación, iba a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y entonces su papá iba a ser el gerente de PM, entonces había esa incompatibilidad. Entonces... Ese tipo de cosas a ti, ¿qué reacción te produce? Yo a ti te veo como muy institucional en el sentido de que crees en las reglas y en las instituciones, y al mismo tiempo, pues uno quisiera que la gente más competente pudiera estar en el Estado. Pero digamos, aquí los dos eran competentes, ¿no? O sea, Sí, por eso. Pero claro, tocaba escoger, fue difícil para Alejandro. Fue difícil porque, sí, en todo caso, él estaba empezando una carrera, se había destacado dentro del equipo de gobierno, él era, si bien era el subdirector de planeación, era el que le encantan los medios, entonces salía, daba todas las declaraciones, se encargaba con el Congreso, Claro. ¿sí? Santiago estaba como más enfocado en la reforma del Estado, que era otra tarea que le habían puesto planeación, en la parte macro. Entonces se dividían como muy bien el trabajo, y Alejandro estaba como, sí, era muy destacado en su labor, entonces, pero tocaba escoger y bueno, pues el papá de Alejandro estaba terminando ya su etapa laboral, y entonces era perfecto llegar al PM, como iba a decir que no. O sea, no, él estaba de rector de AFIT antes, Juan Felipe, el papá de Alejandro. Y bueno, entonces fue una decisión de familia, ellos decidieron, y fue duro para Alejandro, pero pues me parece que fue la decisión correcta. Sí. Sí, pero a veces tiene ese precio la institucionalidad, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo. Sí. Y dímelo a mí, que me ha tocado de ahí en adelante 800 veces renunciar, pero... ¿Cuál fue la primera vez que te tocó renunciar por Alejandro? Bueno, antes de contarte que la renuncia, te cuento que cuando Alejandro sale de planeación, o sea, por la Universidad de los Andes, empieza a escribir columnas, y yo sigo en el gobierno Uribe. En el gobierno Uribe II, yo estaba primero en Planeación Nacional de ser asesora, me fui a la Subdirección de Inversiones Públicas, luego fui directora de Inversiones Públicas en Planeación, y en el cambio de gobierno, Carolina Rentería, que era la directora de presupuesto de Hacienda, pasa a ser directora de planeación, y a mí me ofrecen la dirección de presupuesto en Hacienda. Entonces, esto lo cuento porque era... El presidente Uribe era súper micromanager, entonces él estaba al tanto de todos los funcionarios, de todos los temas. La directora de presupuesto iba al Consejo de Ministros, entonces yo empecé a ir al Consejo de Ministros. Y Alejandro escribía columnas todos los domingos, y los consejos de ministros eran los lunes, y todos los lunes, bueno, no todos los lunes, pero muchos lunes Alejandro escribía contra el presidente, contra cosas, y el presidente furioso, y yo mirando para el piso. Una vez dijo, pero es que Alejandro es un fedallín, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? Y yo, como fedallín. Pero no se me olvida. ¿Y qué es un fedallín a todas estas? Es como un... ¿cómo se dice? Como un guerrero... ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Vas a tener que cortar esto. No, perdón. Ay, se me olvidó la palabra. ¿Un samurái? No. Como un entregado a la causa, pero es que no se me olvida. Ya, como un mártir. No, pero no se martiriza, sino como un fanático seguidor, pero... Ya. ¿Sí? Un fundamentalista. Un fundamentalista, eso. Entonces, volvemos a preguntar, ¿qué es un fedallín? Un fundamentalista. No, sí, entonces le decía que es un fedallín. ¿Qué es un fedallín? Es un fundamentalista, entregado a la causa fanáticamente.
Ya. Sí, en Y contra. tú mirando al piso. Y yo mirando el piso y así. Y entonces eso fue lo que me tocó. Pues ahí no había causal de renuncia, pues no sé, pero sí era incómodo. Sí era incómodo. Y a Alejandro no le importaba y él seguía escribiendo contra el gobierno. Y luego incluso escribió el libro Uribenomics, ¿sí? Que no, digamos, no es contra el gobierno, pero eso pues era como la visión económica del presidente Uribe. Bueno. Luego, la primera vez que me toca renunciar es cuando Alejandro está en... No, yo estaba en Fasecolda feliz. O sea, después de ser director de presupuesto me fui a la CAF, luego a Fasecolda, con Roberto Junguito, que era el presidente de Fasecolda, yo era vicepresidente. Y me encantó el trabajo de Fasecolda. Fasecolda, para la gente que no sabe, incluyéndome. Fasecolda es la agremiación de los aseguradores, el gremio de los aseguradores. Federación Colombiana de Aseguradores de Colombia. Federación Colombiana de Aseguradores. Y era Roberto Junguito, que había sido ministro de Hacienda 2 veces, y de Uribe también. También me llamó que fuera su vicepresidente ejecutiva, y ahí estaba yo, llevaba 3 años, cuando Alejandro acepta ser ministro de Salud. Me acuerdo que el doctor Junguito siempre, el doctor Junguito, que en paz descanse, maravillosa persona, siempre me llevaba, me recogía en mi casa y nos íbamos para Fasecolda. Y cuando le ofrecen el Ministerio de Salud a Alejandro, y yo le contaba, y le dije, no sé, no debería aceptar, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Y esto fue un martes por la mañana. El lunes fue como el ofrecimiento, y todo el lunes en 1000 temas hablando, qué vamos a hacer, en discusiones. Y yo le digo al doctor Junguito el martes, no sé, pero es que no entiendo por qué no dice que no. Ah, no, Alejandro había dicho que no. Y le seguían insistiendo. Y yo digo, Alejandro ya dijo que no entiendo. Me dijo el doctor Junguito, él en el fondo quiere. No le diga nada, déjelo que él decida. Él va a hacer lo que quiere. Obvio decidió que sí. Bueno, pero también, o sea, fue mucha insistencia, pero bueno, terminó diciendo que sí. Y Fasecolda es un gremio muy regulado, es un sector muy regulado, los seguros. Fasecolda no, los seguros. Entonces, digamos, lo que me gustaba tanto de Fasecolda era esa también transversalidad, había seguros. Uno tenía que estar en todos los temas, en seguridad social, en agricultura, en transporte, cumplimiento, en todo. Entonces uno veía todo el país desde la óptica de los seguros y yo estaba feliz porque era muy técnico el trabajo. ¿Ya? Me encantaba, y el doctor Junguito era la maravilla. Pero asimismo regulaban mucho desde el Ministerio de Salud todo lo que es el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, la medicina prepagada, riesgos profesionales. Entonces, claro, digamos, me habría podido declarar impedida para esos 3 temas, pero me pareció como que, no sé, de pronto a veces exagero con el tema, pero me pareció que no era prudente seguir siendo Alejandro ministro de Salud. Entonces, ahí renuncié. Entonces, esa fue la primera renuncia. Pero dudaste de renunciar. Sí, yo como que dudé porque me decían, pues otros colegas, y no, mire, no hay necesidad, los presidentes de las compañías me decían, mire, eso se puede manejar. Pero me sentía como que tampoco es chévere para él, entonces, sí, es que está haciendo esto. Y fíjate que, habiendo yo salido del tema, después Robledo, ¿se llama el senador Robledo? Jorge Enrique. O sea, sale con una sarta de mentiras que repite permanentemente, de que yo era un alfil de las aseguradoras y de las EPS, y eso que, o sea, estuve 3 años, pero él seguía con esa retaíla y no había forma, no había forma. Hay una frase que dice que el futuro ya está acá, solo que todavía no está del todo distribuido. Pues bien, en Bogotá el futuro ya llegó, el futuro del Internet, de la mano de nuestro patrocinador Somos Internet, que ofrece el Internet más rápido del país, hasta 2 gigas. Somos Internet tiene algo que no tiene ninguna de las compañías tradicionales de Internet, que tanto han aburrido a sus usuarios, pues Somos Internet tiene tasas de satisfacción de usuario abrumadoramente positivas. 85% de sus usuarios recomiendan Somos Internet en una industria en la que la media es negativa. Y esto pasa porque, a diferencia de las compañías tradicionales, Somos Internet no alquila sus cables ni tampoco terceriza su servicio al cliente. Son los dueños de su producto y por lo tanto les duele cuando sus usuarios tienen problemas. Somos Internet está entrando con fuerza arrolladora a Bogotá
Ya están activos en Chapinero Alto, El Nogal y Chicó. Lo que va a determinar hacia dónde se siguen expandiendo, es decir, hacia dónde va a avanzar el futuro del Internet, son sus usuarios. Entonces, en el link que encuentran en la descripción de este episodio, al registrarse les van a dejar saber a los de Somos Internet hacia dónde debería seguir la expansión del futuro del Internet en la ciudad hasta que pueda llegar a todas las calles de Bogotá. Entonces ya saben, en el link que encuentran en la descripción del episodio van a poder dejarles saber a Somos Internet hacia dónde expandirse y también van a poder acceder al 50% de descuento en los primeros 3 meses de su factura. Yendo a somosinternet.co/atemporal o haciendo clic en el link que encuentran en la descripción del episodio. Gracias Somos Internet por apoyar Atemporal y ustedes sigan disfrutando de este episodio. Imaginémonos una llamada hipotética. Alguien llama a Mauricio Cárdenas en el 2001, 2002 y dice, oiga, recomiéndeme algo a alguien para este trabajo que tengo. Y dice, le recomiendo a Carolina Soto. ¿Y por qué? ¿Qué crees que responde Cárdenas ahí? ¿Cuáles son las 3 cosas? Pues en el 2001 él me conocía menos que hoy, porque también fui su viceministra de Hacienda del 2013 al 15, pero yo creo que fue mi profesor en la universidad, Cárdenas me dio macro avanzada, y me conoció en Fedesarrollo. Entonces yo creo que él podría decir nada, es una persona analítica, comprometida, juiciosa, rigurosa. ¿Sí? Le va a hacer la tarea bien, o sea, Carolina le va a hacer la tarea bien y le va a decir con su criterio qué opina y le va a dar recomendaciones como con criterio técnico. La diferencia entre trabajar para el presidente Uribe y para el presidente Santos, más allá de que con uno hayas trabajado mucho más cercana, pero estilos así como de liderazgo que podrías contar. Y claro, yo creo que la principal diferencia es como la microgerencia de Uribe y la macrogerencia de Santos. ¿Sí? O sea, Uribe estaba en el detalle, en el día a día, llamaba a todo el mundo en cada tema, se saltaba a los ministros, y eso no me parece tan bien, ¿no? Pero él llamaba directamente al funcionario encargado. Entonces, eso lo tiene el director de suelos del Ministerio de Agricultura, llamaba director de suelos. Siendo no era un ministro, dígale a su director de suelos que hubo. ¿Sí, no? Entonces, sí, está bien, está mal, digamos. Pero esos son los estilos, súper microgerente. Santos tiene como esa capacidad de tener un muy buen equipo. Se rodea muy bien y su equipo nunca es suficiente. O sea, Santos es curioso porque, bueno, yo voy a hacer 2 cosas. Primero, él tenía claro sus 2 temas principales, eran la OCDE y la paz. Sí. Y eso lo permeaba perfectamente en todo el gobierno. O sea, todo el equipo, todo el mundo sabía en el gobierno que cuando eran temas de OCDE o temas de paz, tocaba correr. O sea, todo el mundo le saca el cuerpo a todas las decisiones, no sé qué, pero en temas de OCDE y paz, ahí estaban todos, y Santos era capaz de como cohesionar al gobierno y darle alineamiento en ese sentido. Entonces, era capaz de sacar adelante las iniciativas y tener muy clara esa línea de prioridades. Y el resto delegaba mucho a su equipo, pero también era como para la toma de decisión. En el caso, digamos, de Uribe era como mucho más personal e impulsiva. En el caso de Santos, mucho más meditada y consultada. Entonces, Santos tenía que tomar una decisión y preguntaba a su equipo, a sus ministros, y luego le preguntaba a, no sé, una cantidad de amigos, gente asesora que tenía, y terminaba tomando una decisión completamente distinta a la que uno pensaba. O sea, habíamos llegado la noche anterior, listo, presidente, entonces hagamos esto. Y al otro día el presidente salía un anuncio con una decisión distinta. Entonces, él siempre escucha mucho. O sea, Santos piensa mucho, escucha y ahí sí decide. ¿Sí? Uribe era mucho más impulsivo, hagamos esto, no sé qué, y él, según lo que él consideraba. Era muy bueno, presidente, tocaba parar muchas veces al presidente Uribe, o sea, decir, no, pues parar no, pero sí, decir, no, presidente, es que no sé qué, no voy a decir eso. Santos era mucho más... mucho más reflexivo. ¿Y eso cómo se veía en la mecánica, por ejemplo, de una reunión?
Pues se veía mucho porque, por ejemplo, Santos era muy puntual. A mí me llamaba la atención eso. Era, Puntual llegó a las 10. sí, llegó a las 10, o sea, a veces llegaba a 10 y cuarto, pero era muy planeador. Entonces todo está programado. Entonces vamos a tener de 10 a 12, no sé qué, vamos a hacer esto. Y como te digo, también delegaba. Entonces, listo, perfecto, usted se encarga de esto, vamos a reunirnos dentro de 8 días. Dentro de 8 días nos reuníamos y volvíamos a mirar el tema. Entonces era muy planeador. Con Uribe uno no sabía, la agenda era muy dinámica, ¿sí? Entonces, claro, empezó con los consejos comunitarios, pero esa práctica, el consejo comunitario era su estilo de gobierno. Entonces eran horas y horas, pero él siempre concentrado en todas las 20 horas que podía pasar ahí concentrado en el tema. O sea, todos nos dispersábamos. Sí, y él ahí poniendo cuidado, tomando nota. ¿Sí? Entonces, esos son estilos distintos. Sí, y la otra cosa es, quizás solo alguien con esa pues, famosa memoria de Uribe y capacidad de concentración intensa podría tener ese estilo de microgerencia en la cosa más compleja, en un trabajo más complejo que tiene este país. Claro, claro, impresionante. O sea, de verdad que era impresionante esa capacidad de saber quién hacía qué y llamar incesantemente a todo el mundo para sacar adelante las cosas. ¿Cuál es el segundo trabajo más complejo del país? El ministro de Hacienda, yo creo. Sí. Porque el ministro de Hacienda normalmente siempre está en crisis, entonces siempre está teniendo que mantener un difícil equilibrio entre su comunicación a los mercados, mantener una credibilidad, que eso es clave, y solucionar internamente. ¿Sí? Entonces ese balance no es fácil y ahí sí es clave el respaldo del presidente. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, si un trabajo mancomunado, presidente y ministro, es fundamental. Como esto como en los dos casos, tanto con Hacienda, con Uribe, como con Santos, más con Santos, o sea, Cárdenas y Santos, era todo el tiempo tomando decisiones conjuntamente. En los otros casos también tocó con Carrasquilla y con Oscar Iván. Y bueno, también tenían un trabajo muy cercano. Pero como Uribe estaba en 1000 temas, ¿sí? Pues había muchas cosas en las que diferían y luego tenían que llegar a un consenso ex post. Acá era normalmente todo con Santos previamente concertado. Ah, ¿tú estuviste en Hacienda durante Carrasquilla y Oscar Iván? Sí. No de viceministra. Estuve directora de presupuesto, no de viceministra. Directora de presupuesto. Primero Carrasquilla, luego Oscar Iván. Sí. ¿Por qué no sentimos casi la crisis del 2008? Pues es que aquí, cuando empezamos a sentir la crisis, yo me salí en el 2009, en marzo del 2009. Ayer era plena crisis. En plena crisis me salí, del 2009 me salí de Hacienda. Pero empezamos a trabajar cuando se empezaron a ver, pues nada, cayó Lehman, empiezan a deteriorarse todos los indicadores de esa quiebra de la banca internacional. Bueno, y empezamos con un plan inmediatamente. O sea, en ese momento me acuerdo que estaba la reunión anual del BID, la asamblea que ellos hacen cada año en un distinto lugar del mundo. Esta vez les tocaba Medellín 2009. Entonces fue la asamblea anual del BID. Entonces llegaron todos los representantes y nosotros allá clavados buscando mecanismos para mitigar esa crisis, ¿sí? Entonces, de un lado, nosotros tenemos un sistema financiero que después de esa crisis del UPAC del 99 empezó a ser como mucho más regulado, a seguir como los estándares internacionales y teníamos como una base fuerte o estable en el sector financiero. Y se empezaron a tomar medidas como el FRECH para la vivienda. Entonces, ¿cómo vamos a impulsar la vivienda a prestar para paliar la crisis? Entonces, hagamos unos créditos, demos unos subsidios de tasa de interés que van a permitir que la gente pueda adquirir su vivienda y con eso compense un poco la caída que estamos viendo en el sector. Ahí se empezó a planear eso. ¿Cuál era tu rol ahí? Tú eras directora de presupuesto y entonces ¿qué implicaba eso de cara a la crisis? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar la plata para el FRESH? ¿De dónde vamos a sacar la plata para impulsar el empleo? ¿De dónde vamos a sacar la plata para estos programas sociales? ¿Sí? Entonces era, sí, claro, uno siempre no hay plata, entonces tocaba hacer como
la creatividad, tener la creatividad para buscar esos impulsos. Entonces ese era mi rol desde presupuesto. Ya. Y en un mundo perfecto, ¿tú qué habrías querido? ¿Tú no habrías dicho, ay, vendamos, no sé, vendamos Ecopetrol, algo así? Pues en esa crisis, es que mira, primero vinimos de la del... Cuando yo llegué al gobierno Uribe en el 2002, me pareció que era el momento más crítico de las finanzas, tal vez ahora se está apareciendo, pero es que en serio era dificilísimo, no había casi ni cómo pagar la nómina, como te digo. O sea, la crisis fiscal del 2002, después de... Bueno, en el 99 pues yo estaba afuera, no me alcanzó a tocar, pero aquí estaba todavía muy mal la situación fiscal, 2002, entonces tocó hacer todo, por un lado, recorte el gasto durísimo, aumente los impuestos, busque deuda, ¿sí? Y el país empezó a mejorar y entonces abarataban los costos financieros, ¿no? Entonces eso favoreció, digamos, la recuperación. En el 2008-2009, sí, claro, también tuvimos la crisis, pero digamos, no fue tan profunda como en el 2002. Entonces ese era, digamos, un mismo gobierno que ya había manejado una crisis mucho más profunda. Ya. ¿Sí? Okay. Y la calidad también de los técnicos, de los equipos técnicos, era muy alta. O sea, creo que era Natalia Salazar, la viceministra de Hacienda, en planeación, que estaba Carolina Rentería, o ya estaría Esteban Piedradita. No, Carolina Rentería. Bueno, no acuerdo, pero hay una gente pues con mucha experiencia también en el manejo de crisis y de lo público. Entonces eso permitió tomar medidas rápido. Sí. Tú que eres muy técnica, ¿cómo es el rol creativo de la técnica? Es decir, yo me imagino que si yo fuera más economista de lo que ya soy, después de 5 entrevistas con economistas, y hubiera estudiado rigurosamente el tema, estoy de cara a una crisis y mi intuición es, esta crisis se resuelve con esta solución técnica, ¿cierto? Que sería como la ideal. Es decir, tenemos un déficit de tanto, tenemos que bajarlo a tanto, necesitamos buscar endeudamiento, que está en tanto y tiene que subir, ¿cierto? Como mirándolo como en indicadores. Y luego lo que yo supongo que sucede es que la técnica se encuentra con la realidad y ese es el choque como de las limitaciones. Es como, pero eso no se puede hacer por esto. Y ahí entra entonces como la recursividad. ¿Quién entra? Lo político. Lo político. Entonces, mira que, claro, uno como técnico, y uno lo va aprendiendo con la experiencia y con el tiempo, ¿no? Como que no, pero es que lo que hay que hacer es esto, mire el impacto, usted hace A, pues tiene B, entonces no puede hacer C. Entonces, eso es lo que le dice a uno la teoría, ¿no? Y es obvio para uno como técnico. Pero hay miles de factores que uno tal vez no tiene en cuenta. Y, por ejemplo, eso con Santos fue para mí tan claro que él siempre evaluaba como las alternativas y era muy consciente, y él mismo lo decía, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y era muy consciente que tocaba escoger el segundo mejor, el tercero mejor, porque teníamos otros factores que iban a poder jugar en contra. Entonces cuando yo digo que entra lo político es porque uno como técnico, ¿sí?, no mide, no tiene por qué saber el impacto, ¿sí?, social, político que va a tener una decisión. O sea, yo, por ejemplo, con el presidente Santos peleaba con lo de Uber. Entonces era, presidente, mire, le teníamos un plan divino que habíamos hecho ahí en la Consejería de Presidencia, una propuesta de regulación de Uber, cómo creamos un fondo, cómo se permitía, qué tipo de contratos podían hacerse. Y o sea, a mí me parecía que, o sea, Uber era una solución maravillosa para una cantidad de personas que necesitaban ese tipo de servicios. Y no es lo mismo que un taxi. Bueno, total, tendremos esa pelea después. Pero el ministro de Transporte, no hay posibilidad sobre mi cadáver, no va a tener un paro de transporte mañana. Y yo, pero es que no, porque mira, hablamos con ellos, tenemos es que esta propuesta es buenísima, ¿sí? Entonces era ese arte de hasta dónde regulas con lo técnico y hasta dónde sopesas lo político, ¿sí? Y entonces eso es una realidad que para los técnicos es muy duro. Entonces uno ve, por ejemplo, las miles de críticas que siempre reciben los gobiernos o los ministros, desconocen eso, ¿sí? ¿Cómo es que no decide tal cosa? Pues sí, venga, siéntese acá, lo invito y tenga en cuenta las implicaciones de esta decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Ese es otro arte que ese sí no domino. ¿Qué tanto peso y cómo se mide lo político, ¿sí?, esa implicación
¿Quién puede tener? ¿Cuándo empezaste a valorar eso? Pues, es decir, me cuentas el caso de Santos, pero tú ahí eras como, ¿cómo no lo van a hacer? ¿No? Ahí. Ya. O sea, fue tarde, porque yo había estado ya en como viceministra de Hacienda y muchas veces sí, el ministro tomaba otras decisiones, pero no entendía, me parece, pero... Pero acá, digamos, ya más cercana como a la injerencia de todas las carteras y ver como esas presiones de primera mano, ahí lo entendí. Tuvimos otro tema, por ejemplo, la línea negra. Esas fueron las últimas diferencias que tuve con el presidente Santos y era la regulación de la línea negra. Resulta que en la Sierra Nevada, en sus alrededores, ellos tienen de tiempo atrás, desde el año 73, unos puntos que para ellos son sagrados. Entonces en el 73 se saca una ley o un decreto, diciendo hay estos 13 puntos que son sagrados y conforman la línea negra que para esas, esas culturas es como unos puntos sagrados que se conectan y entonces tienen un valor especial. Entonces por ahí nadie puede construir, nadie puede negar el acceso para que vaya alguien a hacer un pagamento, un ritual. Entonces son como puntos sagrados que siguen siendo de propiedad de quien tenga la tierra, pero tienen unas características especiales. Bueno, eso después se pasa como en los 90, eso es 73, en los 90 se pasa de 13 puntos a 70 puntos. Y luego, en el gobierno del presidente Santos, él tenía un compromiso de revisar la línea negra con las comunidades arhuacas y la propuesta era 1.500 puntos. Y el presidente no puede llevar 1.500 puntos de línea negra. No puede llevar, o sea, usted no puede... Para mí era como, ¿cómo se le ocurre 1.500 puntos de línea negra? O sea, eso es una barrera al desarrollo que está teniendo en este momento la región. Es como... para la vivienda, para el turismo va a ser imposible. Y el presidente terminó sacando su línea negra y yo después lo entendí, pero eso sí fue incluso después yendo ya pues no sé, a La Guajira, y porque ya abarcaba más áreas, ¿no? Como que sí tiene un sentido, es como tan, no sé si me estoy volviendo también un poco más esotérica, pero era como yendo allá una vez que estuve en Palomino y viendo la zona y recorriendo hasta Santa Marta y viendo cómo los edificios empezaron a pulular por todos lados y si rompe como esa magia, no sé, algo tiene también de sentido. Entonces no hay que despreciar tampoco como las prerrogativas de los otros. Entonces todo tiene un sentido, cómo llegamos a consensos. Y en eso, digamos, yo creo que Santos era un mago. Era un mago. Bueno, no, y la tensión pues entre la decisión, digamos, entre el progreso y el crecimiento económico y la riqueza que necesita este país y otro tipo de valoraciones que quizás es que uno no sabe en 40 años. No, uno piensa cuando Barco, la gente habla mal que yo hable de Barco, porque no, sino hablar de Barco. Yo a raíz de tu podcast y también del podcast que tiene Alejandro con Ricardo Silva, o sea, para mí Barco ha sido como un redescubrimiento. Wow. O sea, y desde ahí, a raíz de tu podcast, empiezo a oír cosas de Barco por todos lados y me parece que sí, está muy, muy subvalorado. O sea, todo lo que hizo, o sea, las personas que conocieron, que trabajaron con él, o sea, dan otra visión. Y uno ve los resultados, uno se pone a mirar después de esto y sí, Barco fue un gran presidente. Pues pero bueno, no te dejes ir. Esa protección de la Amazonía de Barco, que pues, creo que es Martin von ¿por qué se tiene que llamar así? Martin von Hildebrand, en su libro, cuenta que él llegó donde Barco con la propuesta de bueno, estas son las hectáreas que vamos a proteger. Y Barco le dice, oiga Martín, ¿y usted por qué le va a quitar la mitad de las hectáreas a los indígenas? O sea, no era súbale 1.000, era súbale el doble, ¿no? Una locura en la época, pero uno hoy lo mira, es como, bueno... Tenía razón, ¿no? Tenía razón. Eso debe ser muy difícil, ¿no? Tomar una decisión constreñido en un periodo de 4 años, pero cómo pondera uno hacia dónde va a ir, bueno, la sociedad, la cultura, el mundo. ¿Y cómo ponderas tú pues el rédito personal frente a lo que necesita el país? Porque muchas veces esas decisiones de corto plazo pues te dan rédito como gobernante, pero no es lo que tiene que pasar para el país. Entonces eso es lo que es difícil de entender, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo usted va a prohibir esto cuando estamos necesitando ampliar la vivienda en tal sitio? Pues es que me lo van a agradecer más adelante. Eso es lo que uno muchas veces no ve. Sí.
Santos tiene, por supuesto, esta fama de jugador de póker. Yo no sé si actual, como en la realidad juega póker, pero lo dicen como para describirlo metafóricamente en su capacidad de estrategia y de cálculo. Yo tiendo a ser escéptico de qué tanto puede uno calcular en un mundo tan caótico y particularmente en el juego de la política que tiene tanta gente tan hábil interactuando, haciendo cosas, moviéndose. Y entonces la idea de calcular y de poder trazar cierto plan que depende de que se cumplan ciertas condiciones, a mí siempre me ha parecido extraña. Pero Catalina Crane decía que a ella le parecía, y era su intuición, que la decisión de entrar a la OCDE de Santos en parte era como un mecanismo de presión externo que le permitía mover toda la agenda nacional, ¿no? Como, oiga, ayúdeme con este plan de chatarrización de los camiones, porque si no es que no nos van a aceptar en la OCDE. Totalmente. Eso sí me parece que es una jugada muy tesa. Sí, no sé qué tan jugador de póker, ¿sí? No sé qué... Pero juega póker, Carolina. No sé. Voy a preguntarle. Pero sí tiene una capacidad de adaptarse impresionante. Entonces, él tiene muy claro su meta, número uno. O sea, él sabe su norte. Y yo no creo que es que él tenga, entonces vamos a hacer esta jugada, pues, pero sí, bueno, si traza un plan, porque como te digo, él es muy organizado, muy planeador. Entonces, si este plan no falló, pues rápidamente nos vamos al plan B. ¿Sí? Entonces, lo de la chatarrización es que eso durante la OCDE, me imagino que Catalina te contó, iban saliendo nuevos temas. Entonces tocaba cómo respondemos a esta nueva exigencia de otro país. Entonces, que la Unión Europea quiere esto, que Canadá quiere esto, que España quiere esto, que no sé, México. O sea, entonces iban saliendo nuevas barreras a ese proceso y tocaba adaptarse, tocaba responder, pero siempre enfocados en el logro, ¿no? Eso era como muy importante. Entonces él sí es un buen estratega en ese sentido, porque entonces esta es mi meta, esta es mi estrategia, por aquí no se pudo, entonces hacemos esta otra. Vámonos a ese periodo Santos. Viceministra de Hacienda. ¿Qué había que hacer ahí? Todo lo aburridor del Ministerio de Hacienda, porque mira, Hacienda tiene dos viceministerios. El viceministerio técnico, que es el encargado como de toda la parte macro de la relación con el Banco de la República, así como del análisis, y el viceministerio general, que tiene todo lo que sobra del ministerio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda tiene también otra característica, y es que, a diferencia de todos los ministerios, que hay un viceministerio y luego dependencias del ministerio, o sea, está el ministro, viceministro y las dependencias. En Hacienda está el ministro, los dos viceministros, general y técnico, el director de presupuesto, el director de crédito público y el director de apoyo fiscal, al mismo nivel. O sea, ellos dependen del ministro. Claro. Entonces eso es difícil porque, ¿sí?, todos se creen como no le va a hacer caso al viceministro, ¿sí?, porque pues yo dependo es del... Claro. Entonces Cárdenas, en ese momento, es que Cárdenas también tiene una, y al igual que Santos, una capacidad de formar equipos impresionantes. O sea, se rodean muy bien, saben qué piezas poner en cada sitio para que engranen. Entonces, bueno, entonces con Cárdenas, a diferencia, por ejemplo, de cuando estuve en mi primera época en Hacienda, eso era unas peleas y unas diferencias difícil. En cambio, con Cárdenas, eso como que todo fluía, lo mismo, todo fluía. Y ¿Era por la gente que había elegido? Sí, ¿O por qué? era por la gente. ¿No fue que gritó un día y la gente quedó asustada? No. ¿Cárdenas grita? No, Cárdenas es súper tranquilo. Entonces, súper sereno, nunca pierde la compostura, nunca insulta. Sí es firme, pero es súper tranquilo. Y entonces te estaba diciendo, bueno, entonces al viceministerio general. ¿El tuyo? Sí, el mío, le toca. Bueno, yo tenía una particularidad, y es que como había sido directora de presupuesto, entonces también estaba como en todos los temas fiscales. Yeah. ¿Sí? Pero si el viceministro no sabe presupuesto, pues no se mete mucho. Y me tocaba mucho ir al Congreso, porque el ministro de Hacienda, al ministro de Hacienda lo citan recurrentemente en el Congreso
porque, bueno, por su responsabilidad, pero también porque desde el 2003, que se saca una ley de responsabilidad fiscal, esta ley dice que todo proyecto que tenga impacto fiscal debe contar con el aval de Hacienda. Entonces toca leerse todos los proyectos en Hacienda, mirar cuál es el impacto y ir a pronunciarse en el Congreso. Claro, lo citan a uno en el Congreso, pues citan al ministro por eso o por cualquier otro tema. Entonces el ministro, por supuesto, no da abasto y esa es una tarea que lo hacen mucho los viceministros. Entonces ahí nos repartíamos siempre. Entonces me tocaba estar yendo al Congreso todo el tiempo, pero el vicetécnico también iba a hablar de cualquier tema. De cualquier tema. Entonces yo pasaba a hablar de agricultura, a hablar de energía, a hablar de la fiscalía. ¿Sí? Entonces uno iba... ¿Esa es una institución buena? ¿Cuál? ¿La fiscalía? La del 2003, el aval de Minhacienda para todos los proyectos. Sí, entonces, me parece bien porque obliga a pensar, o sea, ¿cuál era la idea? Es, si usted, congresista o gobierno, quiere llevar un proyecto de ley nuevo, y como estamos en una situación en el 2002 tan difícil, entonces tiene que calcular qué costo va a tener, recurrente también, y de dónde lo va a financiar. Ya. Entonces es un buen ejercicio de planeación. Entonces sí me parece una buena institución. Entonces Hacienda es el encargado de sacar el aval y ir al Congreso a exponer esa posición. Entonces eso toca al viceministerio técnico, pero también le toca la oficina de planeación del Ministerio de Hacienda. Al general. Vicegeneral. La oficina de planeación del ministerio, la de bonos pensionales, el sistema de información financiera, sí, las relaciones como con las demás entidades, organismos de control y demás. Entonces es como mucho más flexible y le toca todo lo de regalías, todo lo que nadie quiere, le toca al viceministro general. Y esa relación con el Congreso también. Entonces, tú que luego fuiste codirectora del Banco de la República, ¿se siente algún tipo de susto cuando se toman decisiones de tanto impacto sobre una cosa que parece ser tan frágil como la economía de un país? ¿O que se siente una responsabilidad inmensa? O sea, es impresionante como de verdad la dignidad del cargo se permea. O sea, yo me acuerdo el primer día de mi primera junta, a mí me nombran un jueves y el viernes había junta de decisión de tasa. Y yo me acuerdo caminando por ese corredor, por los pasillos de mármol del banco, con todos los retratos de todos los gerentes del banco en las paredes, iba hacia la sala de la junta con mis tacones y pensando, Dios mío, qué responsabilidad la que tengo. ¿Sí? Me toca tomar una decisión de mucho impacto. Y sí, es una gran responsabilidad, pero pues el banco es una institución magnífica que tiene todas las herramientas, el equipo y la capacidad para esa toma de decisión, para darle los insumos también para la toma de decisión. fue una sensación diferente a las que había sentido antes? Porque también era otro tipo de sensación, o era como la sensación de responsabilidad magnificada. Era magnificada porque además siempre fui segunda, ¿no? Claro. Entonces yo podía decir lo que quiera y usted toma la decisión, es su responsabilidad. ¿Sí? ¿A quién miramos? Pues al jefe. Acá es curioso, eso es hacer parte de un cuerpo colegiado. ¿Sí? Ahí entendí qué significa esa palabra. Dice cuerpo colegiado, pues sí, somos un grupo que conformamos un cuerpo y tenemos que tomar la decisión conjuntamente y tenemos que hacer que esto funcione. ¿Sí? Entonces, y no hay jefes, y tú tienes el jefe de los codirectores es la Constitución, me lo dijo el secretario técnico de la Junta, su jefe es la Constitución y usted jura defender y controlar la inflación, esa es su función. Entonces uno no tiene que mirar, tiene que aprender a trabajar conjuntamente, a generar consensos, ¿sí? A buscar ese equilibrio entre los distintos codirectores. Y eso fue una experiencia rara, o sea, no tener jefe y buscar y ser parte de ese grupo, sí, es especial. ¿En qué tipo de organismos o ante qué tipo de responsabilidades conviene un cuerpo colegiado y en cuáles no tanto? Uno creería que si la presidencia de la República fuera de 4 presidentes,
uno se lo imagina como un desastre, ¿no? Finalmente hay cierto tipo de decisiones que deben ser, ante todo, decisivas. Sí, yo creo que mucho también es como el nivel de presión, o sea, si uno tiene que tomar decisiones, no, pero mentiras, porque en la Junta también tuvimos que tomar decisiones muy rápido cuando nos tocó la pandemia, y ahí me parecía que el aporte de los distintos codirectores era fundamental, era fundamental. Claro, ¿qué es lo único que pasa? Que se demora más la toma de decisión, simplemente, o sea, porque tienes que convencer y tienes que argumentar y lograr el consenso, ¿no? O los votos, si se toma por votos, entonces, sí, toma más tiempo la decisión colegiada, toma más tiempo, implica más horas de debate y discusión tal vez, sí, que por supuesto una decisión unilateral. Y no hay, bueno, y lo otro es que es más fácil pues culpar, como te decía, a la cabeza, ¿no? Siempre pues la responsabilidad es y lo contrario, la cabeza no es que el equipo, pero entonces ahí se diluye un poco. Pero acá es la responsabilidad de todos, es de todos. Y tiene, mira que la Junta tiene esa otra característica, que las decisiones de la Junta son reservadas por 15 años. Entonces uno puede ver qué decidieron hace 15 años, pero sí, en una reserva de 15 interesante. años. Sí. Entonces, y eso del voto secreto de la Junta. Entonces, no... Hay países, hay bancos centrales donde se sabe qué director o qué gobernador votó en qué sentido, pero acá no tenemos esta tradición y me parece, eso lo debatimos. Me imagino que siempre todos los codirectores y todas las juntas lo debaten. A mí me tocó también esa discusión de que si lo hacemos público, si no lo hacemos público. Y la sugerencia en Colombia, o que lo que hemos hecho es, no, mantengamos la reserva porque este es un país y cada vez más polarizado, con muchos, antes cuando se tomó la decisión pues había muchos riesgos, amenazas a todo el mundo, entonces era para qué nos metemos también a buscar, claro, esas amenazas, mantengamos esa reserva y mira, que se dé a conocer con el cabo del tiempo. Pero lo del voto secreto a los 15 años se sabe quién votó qué. Sí, a los 15 años se sabe, ya se puede. ¿Y qué sientes tú respecto del 2030 y 2035? Pues mira, lo más curioso es que yo pensaba cuando estábamos, por ejemplo, en las decisiones de pandemia, yo pensaba, uy, qué chévere que en 15 años mi hijo va a poder ver lo que yo decidí. Sí, o sea, me parecía como, sí, no me parecía bien, o sea, me parece chévere, me parece bien que se sepa. Si pudieras inventarte algún otro cuerpo colegiado para un problema importante de Colombia, ¿en qué tema nos convendría mayor deliberación? Es que tu pregunta es excelente, porque también depende qué tipo de cuerpo colegiado. No es que cuando muchas personas tomen la decisión es lo correcto, también qué nivel qué concentración de poder tienen esas personas que toman la decisión. En el Banco de la República todos iguales, ¿sí? O sea, son personas que tienen la misma responsabilidad, no tienen agenda, ¿sí? Tienen sus convicciones, pero todos iguales. Pero si tú haces esos consejos por ejemplo, no sé, consejos de seguridad social, consejos de salud, ¿sí? O consejos de pensiones, que está ahora el comité técnico, que metieron una cantidad de gente que no va a poder hacer la tarea como es, ¿sí? Entonces tienes que tener gente como con el mismo nivel de capacidad y compromiso para que la decisión sea realmente útil, ¿sí? Por ejemplo, el otro que me parece otra buena institución que ha tomado mucha fuerza, y eso sí gracias a Andrés Velasco, el director anterior, es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF, ¿sí? Este fue una instancia creada en la reforma del 2021, la tributaria del 2021. Se crea este cuerpo un poco imitando al Banco de la República. Son 5 miembros de la junta directiva que lo que tienen es que garantizar que se cumpla la regla fiscal, ¿sí? Yo le daría más alcance a ese cuerpo. Yo crearía a partir del CARF una instancia como una autoridad fiscal fuerte, así como usted dice el Banco de la República, y así se trató de hacer, pero tiene un alcance restringido a la regla fiscal. Yo le pondría todo el tema fiscal a cargo del CARF, ¿sí? Ni siquiera sería CARF, sería Comité Autónomo Fiscal, el CAF. Entonces se pondría como una instancia que se encargue de todo lo fiscal. ¿Y esto por qué ha funcionado? Se crea en el 2021 y gracias a Andrés Velasco, qué pena las caras, que se nos fue el tiempo. Gracias a Andrés Velasco, que fue el primer director, esto cogió una fuerza y un rigor técnico y una relevancia nacional, bueno, al menos para el tema, para los economistas y para el Congreso, y ahí hay un potencial
¿sí? Para seguir afianzando la solidez de las finanzas públicas. Pero estos consejos, donde vienen delegados de todos lados, por ejemplo, meten a los ministros, no termino de entender cómo pueden poner a los distintos ministros en tanto comité, es imposible. El ministro de Hacienda tiene que ir, y eso que ya no va a las juntas, porque desde la U de los ministros no van a las juntas de las empresas, pero tiene que ir, no sé, perfectamente a 40 instancias, o sea, no hay forma, físicamente no hay, o sus delegados, entonces terminan delegando al viceministro, el viceministro termina delegando al director, entonces se pierde, porque entonces el ministro, si es no sé, el comité de seguridad social en salud, entonces va el ministro de salud con todo su poder y el subdirector de regulación en salud del Ministerio de Hacienda, entonces ¿quién gana? Pues el ministro de salud, ¿sí? Porque ¿qué le va a pelear el subdirector? Entonces se crean como esas inequidades en esas instancias colegiadas. O va uno, por ejemplo, a la Corte Constitucional, otro buen ejemplo. Son todos con la misma capacidad, su mismo peso, sí. Voto que vale lo mismo. ¿Sí? Entonces es muy importante que si se crean cuerpos colegiados sean entre iguales. Entonces yo fortalecería el de lo fiscal y ¿cuál más? Déjame pienso. No, y creo que solamente ese, una autoridad fiscal sólida, y ya. Pero no sé, me parece que las instituciones que tenemos, si se cumple, digamos, el espíritu de la norma que las crea, pueden funcionar bien. Yo eliminaría todos esos consejos multitudinarios que me ha tocado participar cuando estaba en el gobierno, miles de instancias de verdad que uno no les ve lo productivo, pero es que está el decreto, entonces toca ir, toca, ya van 2 meses sin hacer este consejo, entonces toca hacerlo, ¿sí? Entonces eso también lo revisaría para que sean instancias de decisión donde realmente se pueda entre iguales tomar la decisión. Y lo que no esté funcionando, que se elimine. ¿Por qué el mandato es controlar la inflación? Pregunta ignorante. ¿Por qué no es controlar el déficit o inserta tu variable macroeconómica de elección? Empleo, sí. Mira, porque Colombia o el Banco Central de Colombia vino de una transformación después de la Constitución del 91. Antes del 91, el banco le podía prestar al gobierno, a los terceros, ¿sí? A los fondos de fomento, a todo el mundo le prestaba al banco. Y entonces eso que venía generando una espiral de inflación. Comenzó una tendencia en el mundo de concentrar las bancas centrales con un mandato específico. Y cuando se dio la Constitución del 91, en ese momento, también nosotros es que, no te tocó, pero es que antes del 99, pero no, yo crecí con una inflación del 25% cada año. Entonces eso empezaba el año en enero y todo se disparaba. Yo creo que nosotros íbamos siempre de vacaciones a Cali con mis papás en el carro, y el regreso de mi papá quejándose de los peajes a lo largo del camino, porque todo subía un mundo, y que subía la gasolina y subía todo subía, y entonces eso era un golpe al costo de vida y eso era una barrera también para el crecimiento. Entonces decidió el constituyente del 91, concentremos el Banco Central en el control de la inflación, porque es lo que más afecta la sostenibilidad futura de la economía. Si usted tiene la inflación controlada, primero, no afecta a los más pobres, porque es muy regresiva la inflación. ¿Sí? La gente con plata tiene cómo cubrirse, tiene inversiones, si entre suben los precios puedes ganar rentabilidad de otro lado, pero el que tiene solo 100 pesos en el bolsillo, pues al día siguiente se le convierten en 80 y no tiene nada más que hacer, es más pobre. ¿Sí? Entonces era también pensando en eso, en proteger a los más vulnerables. Y para lo fiscal tenemos el gobierno, y para el crecimiento, pues también. ¿Sí? O sea, usted concéntrese en la tarea de la inflación, que para el crecimiento y la sostenibilidad fiscal está el gobierno. Actúen, eso sí, dijo la Corte, en coordinación, ¿sí? Unos con otros, pero usted conserve ese mandato. Y es una buena pregunta, porque, por ejemplo, vemos en Estados Unidos tienen el doble mandato. ¿Sí? La Fed de Estados Unidos tiene que controlar la inflación, pero también garantizar el pleno empleo. Entonces ellos se la pasan calibrando el uno y el otro. Entonces, que en el fondo no son objetivos incompatibles, porque si tú controlas la inflación, pues lo que vas es a garantizar que la economía crezca y que tengas mejor empleo te acerques al pleno empleo en el mediano plazo. ¿Sí? Lo que va cambiando es ese horizonte de decisión. Entonces yo me concentro en garantizar que la inflación quede controlada y así abono el camino para los otros objetivos de política pública. ¿Por qué tiene tanta plata el Banco de la República?
Y ya claro, o sea, yo estoy feliz de que tengan mucha plata, porque yo creo que pues las colecciones de arte, no sé, yo soy un usufructuario pues de digámoslo, de la faceta cultural del Banco de la República, que sé que tú en un momento, antes de arrancar, no estabas tan de acuerdo, pero antes que me cuentes esa transición de ese cambio de opinión, ¿de dónde sacan tanta plata? O sea, tienen sótanos en los que restauran pintura como si fuera, no, el primer mundo. Tienen unos pasillos de mármol, ¿no? No, claro. O sea, los pasillos de mármol vienen desde antes. Entonces, si hoy nos tocara hacer un nuevo edificio, como se habló mientras yo estuve de codirectora, que tocaba reubicar el banco, que porque no tiene sismo resistencia, no sé qué, no lo haríamos o no se haría, porque ya no estoy allá, con pasillos de mármol. ¿Pero no te parece importante esa sensación solemne? Claro, es paradójico, pero me parece importante. O sea, en serio, cuando yo iba, repito, caminando por este pasillo, no era lo mismo si hubiera caminado por cualquier oficina, ¿sí? Sí. Casi que prefabricada, así, no. O sea, eso Sí. es imponente y te hace sentir la dignidad del cargo. Sí. O sea, me hiciste cortar y ya vuelvo a la pregunta. Cuando estaba también en el gobierno de Uribe, creo que se adoptó el sistema penal oral acusatorio con los jueces que necesitaban, o sea, ellos nos decían que ahora iban a necesitar estar con toga en las sesiones, y yo, pero no vamos a gastar toda esta plata en togas. O sea, no tenemos un peso, no hay forma. Era como la importancia. Ellos decían, es que el símbolo es importante. El juez no puede estar vestido igual que usted. Claro, el juez tiene que estar en un escaño más alto y tener como ese traje simbólico. Tiene que reflejar la autoridad. Entonces, pues, ahí de nuevo te digo, como lo técnico es eso, vale 100 millones más, entonces no lo voy a hacer. Pero es importante, el símbolo es importante. Entonces son cosas que uno va entendiendo con el tiempo. Aquí lo mismo. Entonces, ¿de dónde saca la plata el banco? No, el banco tiene un presupuesto también limitado. El presupuesto es, bueno, el del arte, también en la Constitución del 91, quedó de que tenía que mantenerse el presupuesto que tenía en ese momento. O sea, no podemos ir creciéndolo, o no se puede ir creciendo año tras año a la voluntad de cada gerente, eso está restringido. Y el gasto del banco también. O sea, el banco saca plata porque pues es el que maneja las reservas internacionales, entonces tiene ahí sus recursos y de ahí hace su presupuesto muy controlado. También cuando yo llegué al Banco de la República, ya habían adoptado mis colegas anteriores una práctica que venía del gobierno y es una planeación plurianual. Eso no se hacía antes en el banco. En el banco cada año llegaban haciendo su presupuesto, ahora ya se hace un plan plurianual, se tiene un plan estratégico, tiene que ir acorde y es un banco muy austero a pesar de todo. Hoy es muy austero, tienen muchos recursos, ¿sí? Digamos porque es autónomo, entonces sabe cuánto necesita y no se va a limitar, no sé, para conseguir un programa, una aplicación o un libro, ¿sí? Pero sí es un presupuesto que está medido y lo gana pues de sus reservas internacionales y pues la emisión, ¿no? Pues la emisión diaria, entonces ahí pues está cuánto se puede también emitir y cuánto gasta el banco, pero es un presupuesto austero. O sea, hoy, que no se me hace pensar si uno tiene que tener también en cuenta esa dignidad del cargo y de la responsabilidad, y así debería ser en todo. ¿Y entonces en qué momento cambiaste de opinión y dijiste, no, esto sí vale la pena? ¿Lo del arte? Sí. Cuando llegué al banco, yo creo, de nuevo. Sí, porque cuando estaba del otro lado asignando recursos, yo decía, pero ¿qué hace? Bueno, no me tocaba asignar el banco porque es autónomo, pero yo decía, pero el Banco de la República, ¿qué hace haciendo todas estas cosas que le toca? Yo veía al pobre Ministerio de Cultura con 3 pesos, sí. Y eso es función del Ministerio de Cultura. Pues menos mal el banco lo hace, o si no, no tendríamos esta maravilla de agenda cultural que ofrece el banco. Tú dices que eres usuaria. Yo lo vine a descubrir también, bueno, no, poco después, pero claro, uno ve los museos, ve las colecciones, todo maravilloso, pero cuando estuve en el banco, además, como todo en el banco, tiene ese sello de excelencia. O sea, tuve la oportunidad de bajar como a los sótanos donde tienen guardados todas las colecciones que no están exhibidas. Vieras el orden, o sea, yo quedé absolutamente descrestada de cómo tienen todo tan organizado. Ellos van restaurando las piezas, entonces tienen las mesas con los pinceles, con los, con los moldes, con las
pinturas, con las herramientas, todo tan absolutamente impecable. Y eso era, no sé, no creo que lo hayan organizado para mí, eso era porque cualquier día que yo dije, puedo pasar, venga. Entonces, y eso lo ve uno en todo, en la calidad de los programas, en la curaduría, en las obras, en las exposiciones, en las colecciones, en todo. Entonces el banco, sí, no es una función ordinaria del banco, eso lo traía desde antes. Como te digo, la Constitución del 91 la preservó. El gerente Miguel Urrutia era un amante absoluto del arte y buscaba, sí, cómo promover cada vez más la cultura a través del banco, y afortunadamente lo hace. Sí, es atípico, pero afortunadamente lo hace porque tenemos un sector cultural de talla mundial gracias al banco. Tú tenías un trabajo fascinante, importantísimo, en una institución de un nivel de excelencia atípico en Colombia. Y luego renunciaste, y la visión venenosa de la pregunta es: renunciaste para una campaña que luego sacó lo que es... ¿Cuántos fueron? 336.000 votos. 336.000 votos. Es decir, si yo fuera economista diría que el costo-beneficio dudoso de la decisión. Cuenta un poquito de eso, de esa... Sabía que venía. Bueno, sí, esa fue otra de las renuncias que me tocó hacer por Alejandro. O sea, el rector de los Andes, yo, codirectora del banco, qué necesidad, ¿no? Y yo como hasta el día anterior jurando, no, él renunció un viernes y yo el domingo, yo creo que usted ya lo ha contado, pero bueno, el sábado anterior habíamos tenido una comida donde Santos justamente, y Alejandro diciéndonos no sé si me lanzo o no. Entonces Santos nos contó un poco cómo había sido su preparación para ser presidente, y bueno, esto fue como preparación integral en todos los frentes, tenía estructura, tenía equipo territorial, había tomado cursos de manejo de medios, o sea, Santos estaba más preparado también que nadie para ser presidente. Y Alejandro con esta idea de unos meses atrás, sin plata, sin equipo, sin estructura, sin partido, o sea que entonces tuvimos esa comida y yo, uy, menos mal tuvimos esta comida porque es absolutamente claro que no te puedes lanzar, o sea, fue, uy, clarividente, qué bien, ¿no? Y entonces, sí, no, Alejandro, sí, no, tienes razón. Yo, bueno, entonces el lunes hablas con Pacheco, que era el presidente del Consejo de los Andes, que tenían consejo el viernes, para decirle que tú el viernes vas a seguir, ¿no? Sí, listo. Y llega el lunes, ¿ya hablaste con Pacheco? No, es que tengo una reunión con Juan Manuel Ganán el miércoles, entonces no sé, porque de pronto ahí puede haber una vía. Y yo, pero ya quedamos que no, el miércoles le digo, o sea, me lo fue dilatando, y el jueves ya me dijo, no, es que ya no hay reversa, ya mañana es el consejo, entonces ya no hay reversa. Y yo, pero ¿cómo que no hay reversa? Pero lo dejaste llegar hasta el jueves. Entonces ahí ya me di cuenta como que no hay forma, o sea, no hay reversa, pero es porque está muerto de ganas, ¿sí? No es porque, bueno, o porque decidió que sí lo va a hacer, o sea, sí, entonces yo no. Y ese jueves por la noche, yo era como de mal genio ese jueves. El jueves por la noche estábamos como un equipo de apoyo, y hace un video de sus razones para lanzarse, y yo veo ese video, nada, y ese no, sí, tiene que lanzarse, incluso no, me pareció muy motivante el video, o sea, a mí también, sí. el famoso video el famoso video 1, sí. que tiene otro famoso video, no tan bueno, 2, bueno. Entonces, listo, entonces yo dije, listo, nada, y al otro día renuncié al banco, y dije, listo, pues ya, metámonos al agua. Y sabes, Andrés, que fue una gran experiencia, y en retrospectiva me arrepiento cero, porque de ahí en adelante solo ha habido como oportunidades, aprendizajes, grandes experiencias, y nada, tengo como una vida como mucho más completa gracias a que tuve esa experiencia. Entonces sí, esa experiencia en la política dura, difícil, pero muy enriquecedora. O sea, nosotros viajábamos por todo el país, escuchar a la gente, darse cuenta de que muchas veces eso es lo que necesitan las personas, alguien que los oiga, ¿sí? Que les oiga sus problemas, y que en serio tome nota real de que eso es lo que le está pasando a estas personas, y eso es lo que buscan, eso es lo que necesitan, y darse cuenta de esa diversidad del país.
Y lo otro, ¿sabes qué me parece importante? Sí, pues el resultado fue lejos de lo esperado, pero ¿qué es lo que le sigo diciendo a Alejandro? Y es que las ideas van quedando. Por ejemplo, esa propuesta del subsidio para los adultos mayores, ¿sí? El que se aprobó en la reforma tributaria, en la reforma pensional, perdón, fue una idea de Alejandro. Entonces, él y su equipo programático, Tatiana Andia, Felipe Castro, estructuraron un programa para el adulto mayor. Dijeron, no es posible que tengamos a toda esta gente, solo una cobertura del 20% del adulto mayor con pensión o con alguna protección en la vejez. Entonces Alejandro propuso un subsidio y él iba a proponer 500.000 pesos y yo, Alejandro, no hay forma, 500.000 pesos, 300.000, yo 300.000, no hay forma, no alcanza, no hay cómo, no te comprometas a eso. Bueno, salió con 300.000 pesos de subsidio generalizado. Y si bien, fíjate, no ganó, no quedó, esa idea fue tomando fuerza. ¿Sí? Y hoy está el subsidio para los adultos mayores de 220.000 pesos, que me parece más sensato, es más viable. Sí. Y es una buena idea. Entonces las buenas ideas van permeando. Entonces, sí, aprender que la política no es solo ganar, sino, por un lado, representar a la gente que puede ser 3 gatos, pero necesitan a alguien que los represente, necesitan tener alguien que piense como ellos, que comparta sus inquietudes, sus valores, ¿sí? Entonces, pueden ser 3, pero esa es una función que hay que también cumplir. Y de otro lado, la importancia de la difusión de las ideas. Entonces, es un espacio en el que también puedes aportar sin ganar. Sí, a mí me pareció... Me parece, no sé, como que pienso 2 cosas contradictorias. Es, en cierto nivel, y no lo pensaba en ese momento cuando se lanzó porque tenía otra percepción, en cierto nivel yo pensaba era, madre, yo no sé si es bueno que la política electoral esté llevándose gente tan buena de otras dimensiones de la vida en sociedad, ¿cierto? Como que yo decía, yo no sé si me gustaría más tener a personas tan competentes en rectorías de universidades importantes, incidiendo desde allá, y como que en un momento sentí como, uy, pucha, la política se está tragando todo lo mejor de otras dimensiones. Eso lo pensé después. Pero al principio sí, el efecto simbólico de que Alejandro Gaviria se lanzara a la presidencia era como, wow, ¿no? Como que sí fue como un empujón muy motivante, como sí, o sea, tuvo mucha significancia. Era como que decía uno, ¿no? Entonces sí, tiene que tener futuro, ¿no? Entonces es como que, bueno, sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Era un poco esa... Entonces tenía como esa ha sido como el debate en mi mente, como que... Pero ¿no te parece no sé que...? cuál es el neto. Sí, no, yo comparto contigo, o sea, yo en ese momento me costó mucho trabajo entender y compartirlo, pero bueno, ya, de nuevo, asumí el nuevo estado y Sí. eso es. Pero también creo que a la política debe llegar gente preparada, Sí, capaz, sí, con experiencia. Sí. Sí, eso de que solamente nos lleguen influencers o periodistas es como, no sé. No, y por supuesto por los argumentos buenos de que qué bueno que esa gente esté en esas esferas de decisión, pero incluso por los argumentos más mediocres del asunto. Es qué bueno quitarle escaños a gente corrupta, a gente no preparada, en fin. Sí, y ahí, en todo caso, pues es muy difícil esa competencia porque, bueno, digamos que, por supuesto, en gente no preparada y un corrupto, uno prefiere un no preparado honesto que un corrupto. Claro. Pero ¿por qué si podemos tener uno además preparado y honesto? Sí, exacto. ¿Sí? O sea, ¿por qué no buscamos la excelencia también? Exacto. Entonces, si se puede atraer, ¿qué es lo que está pasando desafortunadamente en el sector público? Que cada vez es más difícil atraer gente talentosa. Claro. ¿Sí? Porque es gente muy buena, con mucha formación y criterio, pero los riesgos del sector público cada vez son mayores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a ocurrir eso? Puedo estar aquí tranquilo en un trabajo más seguro. ¿Sí? ¿Sí? Claro, porque no saben lo apasionante que es el sector público. Sí. Pero sí, cada vez se corren más riesgos, los organismos de control son también a veces un poco arbitrarios y selectivos, entonces
terminan yendo contra el funcionario más, pues, menos capaz de contrarrestarlo. Ya, las últimas y vamos cerrando, lo prometo. Nos quedan 5 minutos. 5, no, habíamos negociado más. Te ha tocado aproximarte a miles de temas y estudiarlos y forjar suficiente criterio para tomar una decisión de mucho impacto. ¿Cómo se aproxima uno a un tema? No sé, pasé de transportes, ahora estoy en Hacienda, ahora estoy en... No, fill in the blank. ¿Cuál es el método, Carolina Soto, para aprender un tema? Ahora estoy en juntas directivas, ¿no? Sí. Industrias diferentes. Yo creo, Andrés, y es otra cosa que siempre he repetido, que uno, claro, tiene su método, ¿no? Uno termina haciendo lo mismo en todos los trabajos. Y es, primero, como levantando un diagnóstico, mirando qué experiencias similares se han tenido, qué soluciones han funcionado y qué no. Y con eso, pues nada, tomas la decisión comparando, o sea, con la teoría y con la práctica de lo que la evidencia te muestre. Eso. Pero, ¿y cómo sucede eso en conversaciones, en llamadas? Es, oiga, estoy ahora en la junta de, no sé, lo que sea, que es una empresa del sector confecciones. ¿A quién llama uno? ¿Qué le pregunta? Oye, ¿usted ha visto algo de confecciones? O sea, no, entonces en las juntas es un poco también la misma tarea. Tú tienes que entender un poco cuál es el negocio, cómo está dentro del entorno competitivo, cuál es su situación financiera, cuál es su estrategia, ¿sí? Hacia dónde le apunta, hacia el crecimiento, si son más como innovadores o cómo... Sí, tienes que entender un poco eso. ¿Dónde está y cuál es la estrategia? ¿Y tú lo haces leyendo o preguntándole a la gente? Ambos. Sí, entonces, afortunadamente, pues te dan mucho material siempre, la misma junta, pero tú tienes preguntas, entonces no entiendo esto, ¿por qué vamos a hacer esto? Y en la sesión, que eso es otra cosa buena de las juntas, ¿no? En las que estoy, afortunadamente, son unas juntas con gente, pues, muy, muy preparada, maravillosa, y es muy enriquecedor, porque entonces, esos son nuestros cuerpos colegiados que son muy valiosos, entonces van cada uno aportando desde su conocimiento, de su experiencia, digamos, yo más un poco como con el entorno económico, fiscal, político, y cómo el negocio, cuidado porque vamos a tomar esta decisión, pero fíjense lo que está pasando, tal vez mejor pensemos en esta otra estrategia. Se construye mucho conjuntamente, pero entonces el método es el mismo, es como tú tienes que entender el problema, ¿sí? Empaparte como con toda esa información y con tu criterio, ya digamos que a nivel de las juntas directivas es ese criterio, digamos, ese consejo estratégico lo que más se valora. Tú que eres economista, ¿cuál cifra, cuál indicador te sueñas que baje o suba para Colombia? ¿Cuál es? El indicador soñado, creo que de todos los economistas, es el de crecimiento económico. O sea, que lográramos superar nuestra barrera del 3% y que pudiéramos empezar a crecer al 5 o 6. 5% sería ideal. O sea, un crecimiento económico mucho más dinámico y sostenible sería como el sueño. ¿Y si la política no existiera y fuera una decisión técnica? ¿Cómo lo puedes lograr mañana con 2 decretos? Sería maravilloso. No, serían 2 cosas. Uno, como las señales claras para los sectores clave. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este momento, pues de nuestro máximo dolor como economía, creo yo, es el sector de hidrocarburos. Esa es la señal. Ahí tenemos... Sí, vamos hacia la transición energética, pero tiene que ser ordenada, tiene que ser gradual, y todavía dependemos del petróleo, y no, con nuestras emisiones que son el 0.02% de las emisiones globales, pues no vamos a cambiar nada, y si nos estamos afectando, y si estamos afectando a la gente. Entonces, número 1, volver a fortalecer el sector de hidrocarburos. Tenemos otra crisis en ciernes, que es la del sector eléctrico. No vamos a tener la energía el próximo año, vamos a entrar en apagón. No estamos teniendo nuevos proyectos de generación, no estamos dando las señales, todo lo contrario, ¿sí? Para que se hagan las inversiones en estos sectores. Está cambiando toda la regulación súper arbitrariamente en el tema eléctrico. Entonces, ahí necesitamos, si queremos crecer, fíjate que otro de los sectores que viene creciendo fuertemente en Colombia es el de servicios. Por eso es que la inflación, creo yo,
La inflación de servicios sigue tan alta, sigue casi, bueno, mañana salen los datos, pero la última es 6,8, muy cercana al 7, mientras la inflación general está en 5,2, los servicios siguen estando con una inflación muy alta, y también eso muestra que tal vez después de la pandemia, como que sí, las preferencias, los patrones de consumo cambiaron, y ahora el sector de servicios es muy dinámico y Colombia viene creciendo en todos los frentes en materia de servicios. Entonces vamos a necesitar mucha energía para, no sé, todos los call centers, los trabajos remotos, para todos los desarrollos de innovación que se están también planeando para el país, y no podemos garantizar la energía a esos innovadores, pero tampoco se la podemos garantizar a los sectores tradicionales, ¿sí? A la construcción, a la industria. Entonces la energía también es clave, entonces una señal es clave. Entonces yo volvería, teníamos un modelo energético ejemplar, éramos la envidia de todo el continente, y tenemos la solución, volveríamos como a proteger ese sector eléctrico y a la regulación que traíamos para garantizar la sostenibilidad y la seguridad energética. Entonces, eso haría. Entonces, petróleo, energía y el discurso. Yo creo que es serio que el discurso que genere confianza y que genere estabilidad es clave. Entonces, eso sí no necesitaría decreto, pero sí sería, pues, un acto importante. Pues Carolina, qué gusto. Muchas gracias. Esto fue muy, muy interesante. Se nos fue mucho tiempo. Yo no sé cómo vas a hacer esa edición. No vas a poner 2 horas. Absolutamente nula la edición. No, 2 horas es demasiado. Me cuesta mucho trabajo los de 2 horas.